Suscríbete a la Panterita. Todos los deportes por 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Deporte Total. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de la radio paraguaya, de los mundiales, a los seguidores de Mega TV, a los paraguayos y no compatriotas que nos escuchen a través de nuestra aplicación. Bienvenidos, una jornada cálida, mucho calor, mucha expectativa, pero más allá de lo pesado que está el ambiente por la quemazón, la humareda que se está registrando en nuestro territorio, estamos con las luces prendidas para el partido de hoy de la selección paraguaya frente a Brasil, para cerrar este combo del mes de septiembre, clasificatorio o eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Enfrentaron nada menos que a la poderosa selección brasileña, el equipo albirrojo esta noche en el Defensores a las 20:30. Y a partir de ahora, de este momento, coste que para ser honestos, arrancó todo ya a las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana, con Germán Martínez, Bierzi ya comenzó en su programa de Marcando Pautas todo el acompañamiento a la selección, regalaron una camiseta, el calor de la gente, después vino Blas Barrio con Antes que sea tarde, y ahora nosotros con Jotita Bernabé, con el profe Bricio y con el Tano, le vamos a dar continuidad con todo el equipo de producción de la radio y del canal, la previa a ese gran partido de nuestra querida selección. Ya prácticamente no paramos hasta las 20:30 en que comienza a rodar el balón sobre el gramado del Defensores. Jotito, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, aquí estamos prendidos, enchufadísimos para el partido, con el cuadro definido, confirmado, sin problemas hasta este momento. Es el equipo que se venía manejando, le va a dar continuidad prácticamente al mismo equipo. Veo solamente cambios obligados en la estructura del onceno que presenta nuestro entrenador Gustavo Alfaro. El ingreso de Balbuena por Gómez, que está suspendido por amonestaciones, por tarjetas amarillas acumuladas, y la salida de nuestro gran volante Cuba por lesión, y la presencia de Villasanti y del Vamos en ese lugar. Después, lo que se temía que estaba en duda, se ratifica la titularidad de Isidro Pita, de Junior Alonso en el equipo para el partido de hoy frente a la selección de Brasil. Bueno, eso significa que si no estaba suspendido Gustavo, no estaba lesionado Cuba, repetía el equipo. Es decir, esa especulación, esa conjetura de que eventualmente, por una cuestión de sacrificio, de esfuerzo el viernes, la rotación se imponía, y creo que ese concepto no manejaba en ningún momento el técnico, ¿no? Y sí, yo creo que sí, al final se podía jugar todo. Y no, por eso digo que así, una deducción lógica, ¿verdad? Claro. Que si estaban Balbuena y Cuba, arrancaba con el mismo equipo que comenzó en Perú, en Uruguay. En un altísimo porcentaje, sí. Ajá. ¿Verdad? Un altísimo porcentaje. Porque al final repite prácticamente el equipo. Jolita. Claro. Repite. Los que no están, los que están inhabilitados, uno por lesión y el otro por suspensión. Claro. No, y son ausencias obligadas, obviamente. Obviamente, y si el resto mantiene, el resto de las líneas, el resto de los jugadores, entonces es dable pensar que no iba a haber modificación para este partido. Sí, yo creo que es una combinación de cosas, ¿verdad? Primero, que es su primer combo. Segundo, los rivales que nos ha tocado en este combo de eliminatoria. Y tercero, el funcionamiento en Montevideo, ¿verdad? Porque a lo mejor, si era otro resultado u otro el rendimiento, a lo mejor se venían las variantes, pero para mí es categórico de que se trata su primer combo, entonces está tratando de darle una forma a este equipo, pero evidentemente que para otro tipo de partidos el equipo va a ser diferente, ¿verdad? Ahí está. La parte final de tu concepto coincido. ¿Sabes qué? Porque estamos hablando de Uruguay, las sensaciones de estas clasificatorias.
Y Brasil, todo lo que conlleva Brasil, esté bien, está mal, esté regular, es Brasil siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, vamos a suponer fantasía total. ¿Qué otra selección podríamos nosotros tener por Perú, Bolivia, nuestro rival? No, andate al siguiente, al de octubre. ¿Cuál? Ecuador, Venezuela. Altura de Quito y aquí contra Venezuela. Correcto, aquí contra Venezuela. No vas a jugar con los dos equipos, con el mismo equipo. Exactamente, ese nomás es. Sí. O sea que yo creo que en la valoración de Gustavo Alfaro, Uruguay y Brasil en el mismo nivel. Sí. En el top 10 ya es, ¿cómo se dice eso? Bueno, un gran nivel. Entonces, lógicamente no quiere, toma los recaudos necesarios, no quiere sorpresa, a eso voy. Y sigue primando en su línea de pensamiento, análisis, prioritariamente, mantener el arco en cero. Bueno, hay un tema, evidentemente que vamos a ir desarrollando todo lo futbolístico. Gracias, director, estupenda. Ahí está en pantalla para la gente que ve por televisión o por la aplicación. El equipo, así como están las cosas de la selección, y el cuadro brasileño, que los colegas de Brasil aseguran que también tiene una sola variante. Este equipo brasileño en relación al partido que había jugado de local. El ingreso de Hendrick por Luis Enrique. Y después están todos, ¿verdad? El mismo equipo que jugó frente a Ecuador, ¿verdad? Y nosotros también casi lo propio con el partido de Uruguay. Yo realmente lo que quiero preguntarle a usted es si, ya lo tocamos ayer, lo que pasa es que hoy estamos en el día del partido, estamos un poquito más inmersos ya con la adrenalina moviéndose de manera diferente, distinta. ¿En qué podría cambiar nuestra selección, la nuestra? Sabiendo que Brasil es diferente a Uruguay, ¿qué movimientos podría hacer? Por ejemplo, en el medio campo, el partido anterior comenzó Gómez por derecha, ahora puede arrancar Boadilla por derecha y va Gómez por izquierda. Así, ¿qué podríamos cambiar? No estamos en la mente de Alfaro, pero un análisis de lo que puede suceder. Yo creo que va a ser muy similar a lo de Montevideo, donde sí yo creo que podemos sacar una ventaja, es que para mí Brasil tiene menos marca que Uruguay y los laterales te atacan de manera simultánea. O sea, esa contra que tuvimos en Montevideo, a lo mejor en lugar de una podemos tener 3. Con Brasil. Contra Brasil, ¿verdad? Así como también vamos a tener más gente defendiendo, porque vamos a tener más gente atacando del equipo brasileño. Yo más o menos me imagino así el partido de esta noche. Ojalá que podamos pelear simplemente en mitad de cancha y no precisamente tan cerca de nuestra línea defensiva, ¿verdad? Sí, que seamos un equipo con las dos facetas, de respuesta y de propuesta también cuando tengamos la pelota. De respuesta cuando Brasil nos ataca y juega en nuestra cancha, ¿verdad? Sí. Respondemos bien como hicimos en Montevideo. Equipo corto de vuelta. Claro, y a mí lo que más me encantó, más allá de muchas cosas y el resultado, es el hecho de que no estamos ya en la cancha desorientados. Fuera de distancia, de línea, siempre llegamos tarde a las pelotas, perdemos las divididas, como ocurría antes. Lo de Montevideo, eso de equipo ahí nomás, y apoyando todo, y tapando la eventual recepción de la pelota, no ir al bulto con el que tiene la pelota, esas infracciones torpes, tontas. Y llegadas tardías, ¿verdad? Es decir, la pucha, aunque nos quiera cobrar, el árbitro va a cobrar, porque es muy evidente. Sí. Ese tipo de cosas no ocurrió más en Montevideo. Coordinación se llama. Coordinación. Y sí, ya sabemos a qué jugamos, pues. Tenemos conceptos claros. Y ese es un buen principio. Si vamos a mirar desde ese punto de vista, evidentemente que Gustavo Alfaro en poco tiempo logró superar falencias muy elementales de antes. ¿Sí? Yo creo que más fue lo anímico. Él armó bien y le dio confianza a los jugadores. No, pues yo lo que le planteo a usted es, no sé si no me expliqué bien, ¿qué de diferente podríamos hacer? ¿Qué es lo que es diferente? Pero eso es difícil, Enrique, que vos preguntes. No, ya sé, pero ¿qué? Porque primero que imaginarnos un poquitito. No podés imaginarte, porque Alfaro es un entrenador que se mueve de acuerdo a lo que el rival te propone. Sí. Porque sí, vos ves este equipo de Brasil y decís, con Paquetá, con Rodrigo, con Vinicius, con Hendrick, Brasil te va a salir a atacar.
Y si Brasil ya ni te espera, ¿qué hace? No sabes qué te va a plantear, no sabemos qué diferente puede haber. No sabemos. Firmamos un 0-0. Claro, entonces no sabemos qué va a plantear, no sabemos qué de diferente puede haber, porque no sabes qué te va a plantear Brasil. No sabes qué incluye eso de que Uruguay es una cosa y Brasil es diferente. No sabes qué de diferente ve Alfaro, lo enfrentó en la Copa América con Costa Rica. No sabes, es muy complejo de responder algo que nosotros no tenemos en la cabeza. Alfaro seguramente tiene un plan A, B y C. Ni el plan A, ni el B, ni el C, nosotros no lo sabemos. Entonces es difícil imaginarte qué de diferente podemos ver en Uruguay. Pero sí, Jotita, podemos decir, colectivamente más fuerte Uruguay, individualmente más rico Brasil. Así nomás es. Y en base a eso, digamos, es una realidad. Y en base a eso vamos a plantear el partido. Pero es tan relativo todo esto porque, por ejemplo, nosotros hoy, esta noche, podemos sacar ventaja en una faceta del fútbol, en un partido de fútbol. ¿Cuál? La jugada de pelota quiera. Tenemos más fuerza. Y hay que ver. Creemos que sí. Ojalá. Ojalá se pueda cumplir. Y claro. Pero es decir, Hace mucho no hacemos goles de cabeza tampoco. Sí, yo creo que hoy vamos a hacerlo. Para eso hay que generar para tener Yo creo que la pelota parada. es lo que dijo el entrenador. Tenemos que generar más, dijo. Claro. Tenemos que generar más, dijo Gustavo. No, lo que yo creo hoy, Jotita, Tano, Benicio, yo sé que no se puede. Pues digo, no, por ejemplo. Vos querés algo más. Algo Pero con más. esta configuración, muy difícil conseguir algo más. Pero digo, por ejemplo, el partido anterior. Sí. ¿Hacia dónde arrancó Gómez? Hacia la derecha, ¿verdad? Sí. No podía arrancar hoy hacia la izquierda o arrancar en el mismo lugar, porque viste que Boadilla tiene que hacer otro trabajo. Tiene que estar más cerca de Villasanti. Sí, pero los movimientos siempre fueron defensivos para controlar al rival. Y lo de esta noche va a ser lo mismo. No hay movimientos como para ir a más con estos jugadores. Por ahí de repente puede ser la tirada al Mirón, que puede explotar a lo mejor la espalda de Danilo, el lateral derecho. Y hasta ahí nomás. Más eso no. Porque Salvo. Perdón. No, ojo que Brasil tiene un jugador que maneja muy bien la pelota a la mitad de cancha, que es Andrés. Sí. Que hizo Alfaro con Ugarte, lo encimó con Bobadilla. Sí. Entonces yo tampoco descarto que vuelva a repetir esa fórmula o que lo haga con Gómez. Encimarlo a Andrés porque ese Andrés es el volante, el primer hombre de salida que tiene Brasil y lo hace muy bien. Entonces algo similar con lo que hizo Alfaro en Uruguay con Ugarte. Claro. Lo que hizo con Valverde. Claro. O sea, cerrar las llaves de paso de generación de fútbol elaborado de Brasil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, lo que pide Luis Enrique es, si quiere algo diferente, con los mismos hombres no va a ser así. Y difícil. Difícil. Si quiere algo diferente, tiene que cambiar, ¿verdad? Jugadores sin mucho apego a la marca, pero sí mucho más versátil en la técnica, digamos, ¿sí? El fútbol elaborado, pensante, creativo, etcétera, etcétera. Pero no es pues así. Por eso dije pues al principio, yo creo que él parte de esta premisa fundamental. Uruguay y Brasil, mismo nivel, hay que cuidarse, arco en cero, y después vemos qué pasa. Vamos un ratito hasta... después vamos a ver si podemos hablar con alguien, con un profesional médico. El tema del ambiente, el medio ambiente está pesado, cada vez es más fuerte. Acabo de recibir informaciones del lado del Chaco paraguayo y viene cruzando el río. Sí. A ver cómo está el ambiente ahí en la zona del Defensores. Recién me enviaron una foto como esta. Fíjense Qué lo que es bárbaro. un poco el Defensor en este momento con... esto no es ¿cómo Y es? casi ceniza. Casi ceniza, ¿verdad? Sí. Por eso no son nubarrones así que bajan y esto es ceniza. Hay que ir con tapabocas. Y por eso hablar un poco con la gente de medio ambiente y con un profesional médico inclusive. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, claro. Porque yo sé que a las escuelas y todo lo demás ya... De a poco van suspendiendo las clases. No. Pues no le dejan salir al campo. Prohibición de... Salir del aula. Espera un ratito. Prohibición de educación física. Sí. Al aire libre. Sí, yo estaba escuchando un informe justamente marcando pautas de que la profesora o las escuelas tenían disposición de no salir al recreo, de no sacarle al patio. Yo creo que tendría que suspenderlo. Y se han suspendido las clases en la zona de mayor influencia de esto. Y está bajando. Gustavito, a ver, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo cordial a toda la audiencia, teleaudiencia de Mega TV. Y efectivamente, la preocupación antes de iniciar esa situación climática que estamos viviendo, atmosférica, pero que es todo lo contrario de lo que se vive en este momento en Ipané y a nivel futbolístico. Hay una preocupación con estas situaciones, es más, agrego, y para no salir un poco de lo que estaban conversando, ya la APF ha determinado que las selecciones juveniles que están practicando suspendan sus actividades por este tiempo, por el momento que está viviendo a nivel climatológico esta situación. Pero saliendo un poco, la atmósfera es totalmente todo lo contrario, esperando que esta noche sea una noche de fiesta, volver a esas noches históricas aquí en el Defensor del Chaco, la casa de la selección paraguaya, y que sea con un gran triunfo y por sobre todo que tengamos un buen comportamiento, porque hay que evitar hechos de racismo, entre otras cosas más. Ese es un pedido casi institucional que se está teniendo por sobre todo en cuenta las reacciones que pueda llegar a tener. Es un equipo que es bastante sensible en ese aspecto y son de reclamar bastante, y podemos llegar a tener sanciones. Simplemente eso antes, para entrar un poco en lo que va a ser el equipo de la Albirroja en la noche de hoy, Luis Enrique. Y esta es una campaña que lo vamos a hacer durante toda nuestra cobertura con todos los compañeros. Por eso ya Gustavito saludó con ese tema de no al racismo, para evitar incluso las provocaciones que te pueden hacer. Hay un jugador muy identificado con este tema que incluso podemos no solamente recibir sanciones, en un momento dado, si nos va bien el resultado, hasta pueden tener reclamo de puntos, ¿verdad? Entonces hay que cuidar este detalle, y es muy serio, es muy importante un no rotundo al racismo. La APF sacó un comunicado, pero la gente en las redes tomó de manera diferente, es decir, se tomó e hizo más fuerte, hacer correr en las redes cosas totalmente opuestas, como para atacar a este gran protagonista de los reclamos generalmente que se hace. Y vamos a hablar del caso de Vinicius, que ha sido protagonista de muchos casos a nivel mundial, estando en el Real Madrid. De todas maneras, acá hay un mensaje claro, no al racismo, es un mensaje contundente que tenemos que transmitir todos. Yo no sé por qué copiamos lo malo. ¿Qué necesidad hay de copiar lo malo? ¿Para qué copiar? El fútbol paraguayo, la hinchada y la gente de Paraguay nunca se identificó por este tema de atacar y atacar. Hoy la APF levantó hace unos días esa campaña, y en las redes son respuestas totalmente fuera de lugar, realmente, de unos pelotudos que escriben totalmente lo contrario. Y hoy una locura de cualquier desubicado, podemos terminar pagándolo caro. Sí, no solamente contra los jugadores, puede ser contra los hinchas brasileños mismos, ¿verdad? Acuérdense lo que había pasado en Cancha Cerro, por ejemplo. Entonces hay que ser duro con esta situación y tratar de erradicar de una vez por todas. Bueno, Gustavito. Por sobre todo se vienen fechas importantes, Luis Enrique, y aparte del tema numérico, no pueden venir sanciones en un hipotético caso de lograr una victoria. Brasil va a pelear en ese sentido si es que ocurre esta situación, pero en todo caso, para la siguiente fecha, que va a ser vital el acompañamiento de la gente, no pueden llegar a sancionar y dejar con menos capacidad de lo que es habitual el Defensor del Chaco. Son sanciones habituales, aparte de las multas económicas que se recibe ante este hecho. Por eso se inculca, se concientiza a la gente para poder evitar todo tipo de reacciones, porque sabemos con qué rival nos encontramos específicamente, Luis Enrique. Bueno, Gustavito, ¿qué ambiente tenemos aparte de todo ese problema del clima y el mensaje un no rotundo al racismo de Deporte Total? ¿Qué se siente por allí? ¿Hay gente ubicándose? ¿Los que van ganando lugar, espacios? Los sponsors de la Albirroja, ¿qué se está preparando ahí en las adyacencias? Indudablemente, estamos todavía a horas del encuentro, pero ya lo que es el espacio para la gente que va a estar activando con sus respectivas empresas ya están ubicadas. Hay que mencionar que el estadio va a lucir sus mejores galas con remodelaciones importantes. Atrás mío, por lo menos, ya tenemos uno de los cambios que vamos a tener, como es el palco de honor, es un ingreso inclusivo, otras situaciones que se fueron dando. Por eso el Estadio Defensor del Chaco estuvo mucho tiempo de manera clausurada para realizar estos trabajos que se vienen y que se están realizando aquí en el Defensor del Chaco, que reitero, va a lucir sus mejores galas para lo que va a ser esta noche. Buen ambiente, hay mucha gente que continúa los trabajos en la previa, hay gente que se viene ubicando, y por sobre todo el optimismo de la gente
que hoy desea obtener un resultado positivo. En Ipané, por lo menos el último reporte, esta mañana estuvieron presentes directivos, estuvieron presentes hasta incluso recibiendo algunos familiares, algunos jugadores que estuvieron acompañando, y es lo que uno llega a mencionar. Se siente una atmósfera totalmente diferente de otros partidos dentro de la selección paraguaya. No solamente, hasta incluso esto habíamos mencionado en la previa del encuentro frente a Uruguay, que había otro ambiente, y eso se ratificó, creo que con el rendimiento que ha tenido la selección paraguaya, ha sido bien claro que esto ha llegado, el mensaje del profe Gustavo Alfaro ha llegado bastante bien al plantel, y hoy en día esperemos sacar un resultado positivo aquí en el Defensor del Chaco, que va a ser interesante, va a ser un movimiento importante que vamos a tener para ir en esta puja que estamos teniendo para volver a un Mundial, Luis Enrique. Exacto, sí, Tano. Gustavito, ese acceso al palco era el acceso anterior a la sala de conferencia de prensa. No, la sala de conferencia de prensa corrió un poquitito más hacia el costado izquierdo. En este momento están terminando, ya colocando la parte. Es que hay que recordar que anteriormente ese palco de honor tenía una pequeña escalera, pero no tenía las rampas necesarias que son ahora de carácter obligatorio para tener el requisito FIFA, y por lo que podemos ver, reitero, está totalmente renovado, accesos inclusivos, están terminando de trabajar ahí con el compañero Matías Merlo. Vamos a ver lo que es el nuevo acceso a la sala de prensa, si me acompaña Matías Merlo para poder observar. Gustavo, sí. ¿Me das un minutito, por favor? Porque lo tenemos en línea al doctor Carlos Morínigo, un neumólogo especialista, obviamente, en todo este clima que estamos soportando ahora con esta quemazón y toda la preocupación que existe al respecto. Doctor Carlos Morínigo, lo recibe Luis Enrique. ¿Cómo le va? Bienvenido a Deporte Total. Un gusto, buen día. Doctor, ¿está ahí, doctor? Doctor Morínigo, ¿está en línea? A ver, vamos a recuperar la comunicación con el doctor Carlos Morínigo, que hace a la gente de producción. Gustavito, estaba diciendo ahí con el compañero Merlo, a ver, te seguimos escuchando y viendo. Sí, exactamente, y estamos atentos a la comunicación. Ahí estás observando en este momento el palco honor, el ingreso renovado al palco honor. Vamos a hacer un pequeño recorrido hacia la derecha, donde se encuentra en este momento, se va a ubicar la zona de conferencia de prensa, ya totalmente modernizado, renovado, la cara, la imagen de los trabajos que se han realizado. Con decirte que están llegando casi al límite, pero se ha llegado, que es lo importante de un trabajo tan intenso que se tuvo, y por lo que podemos observar también. Este es el ingreso a la zona de conferencia de prensa, totalmente renovado. Ya podemos notar con una tarima que lógicamente todavía no podemos ingresar, pero esas son las innovaciones que se tiene en este sector, por lo menos el sector de preferencias, las cosas nuevas, los accesos hacia palco central también. Se ha retocado un poquitito de los trabajos, que ha sido intenso en todo este tiempo, Luis Enrique. Bueno, perfecto, Gustavito. Un detalle también para hoy, Gustavo, ya que estamos todavía con esto. Está el doctor, bueno, ya vuelvo contigo, Gustavo. Doctor Carlos Morínigo, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo le va? Luis Enrique le saluda. Buen día. Muy buen día, Luis Enrique, a vos y a toda la audiencia. Este clima, este ambiente que estamos soportando en el territorio paraguayo, y en este momento, en relación al espectáculo de gran convocatoria que tendremos hoy en el Defensores, ¿qué recomendaciones, qué nos podría decir al respecto, doctor? Bueno, tenemos una polución ambiental muy oscilante. Hace unas horas, Luis Enrique, teníamos un índice de calidad del aire situado en 280 de contaminación. Ahora mismo, con la última actualización, tenemos 244. Ojalá vaya descendiendo en el transcurso del día, cosa que generalmente no ocurre, pero vamos a ponerle onda positiva para que esto vaya bajando. Sí, doctor. Tadio, lo que podemos sugerirle a la gente es que, por favor, si pueden evitar llevar niños a la cancha, es importante, sobre todo niños que tienen enfermedades respiratorias, no es correcto que lo lleven. Y a los adultos, si pueden utilizar tapabocas, por lo menos, para evitar esas partículas grandes que afecten al aparato respiratorio.
Hidratarse en forma correcta también es fundamental. Si tienen lágrimas artificiales, también utilizar en los ojos. Y ante los síntomas de picazón de ojos, tos, dificultad respiratoria, por favor, o mareos también, cefalea, dolor de cabeza, por favor, ir a un lugar cerrado, recuperarse, hidratarse y luego consultar al médico. Perfecto, no, es atendible, más que atendible y comprendible. Doctor, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Hola Jotita, buen día. Doctor, ahora, para los deportistas, ¿este ambiente es perjudicial, es nocivo? ¿Cómo cree usted que puede...? Bueno, a las personas normalmente que van a un partido de fútbol, lógicamente que les afecta también, ¿verdad? Pero para un deportista que va a estar exigiéndose físicamente, ¿es peor? A ver, Jotita y Luis Enrique, este ambiente poluido, muy poco saludable, en el cual estamos compartiendo hoy, es dañino para todos, inclusive para los deportistas de alto rendimiento, más aún ellos que se sobreexigen. Esta polución lo que hace es, con estos deportistas, como ellos emplean su máxima capacidad vital, tanto respiratoria como cardiovascular, hace más propicia la intoxicación. Entonces, recién vamos a ver el efecto que va a tener en los deportistas en los primeros 15 a 20 minutos del primer tiempo, donde vamos a ver si es que ellos van a tolerar la parte de sobre todo la polución y la capacidad respiratoria de los mismos, ¿verdad? Eso va a tener que ser evaluado por el árbitro y por los médicos de cada plantel en etapas durante el encuentro de fútbol, ¿verdad? Es categórico decir que ellos no están ajenos a que dañe su salud esta polución. Doctor, mucha gente, yo sé que hasta puede sonar absurdo, pero mucha gente a la noche, por ejemplo, te dice, no, mira, ya se fue el humo. No es que se fue el humo, o sea, sencillamente es de noche y se percibe mucho menos. O sea, eso permanece a la hora del partido, va a permanecer. Exactamente. Es muy valuable lo que estás diciendo, porque algunos se confunden, porque a la noche no se ve la bruma, dicen que no hay mucha contaminación, y es todo lo contrario. A la noche eso inclusive desciende más porque hay menos movimiento. Entonces, eso se tiene que medir con los estándares correctos, y existen aplicaciones que hoy en día que miden la calidad del aire 24 horas prácticamente, y a eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos siempre, ¿verdad? Perfecto, ¿sí, Tano? Doctor, por eso le saluda el Tano Virgili. Por eso generalmente se dice de que a la hora de las actividades al aire libre, lo más recomendable siempre es a primera hora, porque es la mejor calidad del aire. En esta situación creo que también es importante, ¿verdad? Siempre es mejor a la mañana que a la tardecita noche, ¿no? Por lo que estaba explicando. Depende mucho. A ver, hoy por ejemplo, y tengo justamente en mis estados, si ustedes se fijan, ahí la compañera que me llamó, en mi estado ella va a observar, a las 5 de la mañana, hoy cuando me levanté, había un índice de contaminación de 224, a las 5 de la mañana. A las 7 de la mañana subió a 243. A las 10 de la mañana subió a 280. Y hoy, ahora mismo, a las 11, a las 2 del mediodía, bajó nuevamente a 244. O sea, hay una oscilación en la contaminación ambiental hoy en día. Y eso se debe a los vientos. Si vos te fijas ahora afuera, yo estoy mirando la ventana, hay mucho viento. Ese viento probablemente va a traer humo del norte y va a aumentar en el transcurso de la tarde la contaminación. O sea, depende muchísimo el grado de contaminación de los efectos climáticos del viento, de la lluvia y una serie de requisitos que se suman para decir que a tal o cual hora va a haber mayor contaminación. Doctor, una consulta. Yo leí una publicación de que supuestamente estar al aire ahora libre así es como fumar 400 cigarrillos. ¿Están así?
No, eso es una exageración. Es una exageración. No. Yo lo que estaba leyendo, doctor, bueno, el teléfono me marca en este momento 226. ¿Es cierto de que superado los 300 es el peor panorama? Justo, en este momento vamos a intentar recuperar la comunicación. Muy importante. Dijo cosas importantes. El árbitro va a tener que evaluar con los entrenadores la situación en un momento dado. ¿Verdad? Va a tener porque es difícil realmente que se suspenda el partido, pero está la salud primero. Ellos, por más que sean atletas de primer nivel, están expuestos igual a dañar su salud, como cualquier ser humano. Para aportar más, y a lo mejor le pregunto al doctor si me animo, porque la persona que me suele proporcionar miel lo trae del Chaco. Me dice acá, profe, ahora es la toma del propóleo, una cucharada antes del partido, propóleo, miel con propóleo. Y también recomienda tomar jugo de limón, brucuyá, kiwi con miel, o té o café con miel. Eso es tu... Eso no es medio pujaña, nadie, Benicio. No. Vamos al profesional de nuevo. Sí, claro, pero yo le voy a preguntar. Y preguntarle, pero yo no voy a mezclar... No, es un tema respiratorio. Respiratorio, pues. Eso es lo... Exacto. Lo complejo, porque con este tipo de clima, la ceniza, cuando vos aspirás, va directamente a tus pulmones. Sí. Y ahí no es un tema solamente de la tráquea, de la garganta. Este va directamente a los pulmones. Esa es la complicación. Y el tema de los ojos, lo que puede afectar a los futbolistas. Sí. Doctor, dio varios tips muy importantes que hacía alusión incluso al árbitro, a los entrenadores y que los jugadores profesionales no están exentos, pues, va directamente a dañar la salud, como cualquier ser humano normal, ¿verdad? Le estaba escuchando al compañero ahí hablando... Benicio, soy doctor, ¿cómo está? Sí, Benicio. Con respecto a las partículas, miren, yo les explico una cosa bien clara y esto es demostrado científicamente y lógicamente en base a eso se hacen los índices de contaminación. La contaminación ambiental tiene dos fases muy importantes. Una fase de partículas grandes, que es la que vemos a simple vista, a veces los gym, estas cosas que estas cositas negras que quedan encima de los autos, que son las partículas grandes, ¿sí? Y luego está el material particulado, que es menor a 2.5 micras, o sea, son pequeñísimas. Y los gases que forman parte de la polución. Los gases son ozono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido nitroso, o sea, unos gases que causan daño y que ocupan el lugar del oxígeno dentro de la sangre. Entonces, esas materias particuladas pequeñas que hoy con este grado de contaminación estamos llenos de estas partículas, ingresan al aparato respiratorio y también ingresan al torrente sanguíneo. Al ingresar al torrente sanguíneo, ocasionan alteraciones a nivel cardiovascular. O sea que este tipo de contaminación, cuando se vuelve muy aguda y es en demasiada, exagerada penetración, puede ocasionar daños a nivel del aparato cardíaco, ocasionando arritmias cardíacas, hipertensión arterial e infarto de miocardio. Esas son las intoxicaciones que se dan en algunos casos. Y de eso no están exentos los deportistas. Yo vuelvo a aclarar eso. Perfecto. Vos le quería preguntar a Sí, doctor Carlos Morínigo, Benicio le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué efecto tiene, digamos, consumir propóleo con miel, por ejemplo, en esta circunstancia? ¿Para qué? Ningún efecto. O sea, esto es la contaminación y los efectos que causan son directamente atribuidos a estos materiales que yo te hablé. Sí. Y la única forma de eliminar del cuerpo es mediante el organismo mismo, su mecanismo de defensa, y también evitar exponerse, ¿verdad? Nada de tomar brebaje, ni preparado, ni nada por el estilo. No, eso no es correcto. Ajá, correcto. Y, digamos, no salir y aire acondicionado. Exacto, no salir al exterior y permanecer mucho tiempo, lo correcto.
si vamos a salir utilizamos tapabocas, ¿verdad? Y bueno, y si tenemos síntomas, tratar de buscar refugio en algún lugar cerrado. Bueno, doctor, ¿qué resultado tenemos hoy en el partido? ¿Cuál es tu opinión, tu pronóstico? Y yo tengo fe que vamos a ganar hoy. Muy bien, doctor. Brillante, Carlos Morínigo. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Muy importante. Hay que llevar tapabocas, hay que ir a la cancha y llevar tapabocas. Recomendación clara. Que gritar más fuerte. Gritar más fuerte nomás y llevar tapabocas. Por la salud. No podemos apartarnos de la salud. Y si se puede evitar niños. Y evitar niños, lo más recomendable. Sí. Evitar niños. Es lo más recomendable. No que va, a no ser lo que tengan cabina ahí y con aire acondicionado, bueno, otra cosa. Ya es responsabilidad de los padres. Pero nosotros recomendamos llevar tapabocas en base a esto y a gritar más fuerte. Y le mató el negocio a Benicio el doctor. ¿Por qué? ¿Por qué le maté? No, él te mató. No, una consulta, Está bien, Para aclarar, pues no es una gota de humor, no te alteres, Benicio. No, yo no me altero, te digo nomás. Yo consulté, me dijo nada de brebaje. Nada de brebaje. ¿Está? Está perfecto. Te tengo que decirle eso al que te recomendó. Señor, así será. Bueno, estamos con la selección paraguaya. Vamos a volver contigo, Gustavito. ¿Estás ahí? Estamos atentos, Luis Enrique. ¿Qué pasa, Gustavo? Y simplemente escuchando. La verdad que me generó una preocupación por el tema ya del profe. Ya estoy viendo la situación de la cabina para tratar un poco de estar bien protegidos porque no lo podemos perder mucho tiempo al profe si está mucho tiempo al aire libre. No, tranquilo, nosotros podemos morirnos con el humo, no hay problema. Nosotros tenemos otra vía respiratoria, Gustavito. Tranquilo, no te preocupes por nosotros. Yo estoy 12-8. Pierdo. No, pero... ¿Viste? Sos celoso. No, tranquilo. No. A nosotros nos puede pasar cualquier cosa. A nosotros nos puede agarrar, ¿sabe qué? Cáncer de pulmón, no hay problema. No hay problema. Bueno, pues está... No, pero la gota de humor le liquidó con el negocio que quería hacer el profe. El profe se lo quería enchufar ahí su jalea, no sé qué, su brebaje ahí. Su propóleo. Una caja de mí ya estaba pidiendo para que venga el Chaco. Les mató el doctor Carlos Morínigo. Pero una gota de humor dentro de la seriedad y la importancia del caso hay que tomar con toda la seriedad. Con toda la seriedad. El aspecto de la salud, de cuidar, si es posible, lleven tapaboca, evitar niños y a gritar más fuerte por la albirroja. Y lo otro, un no rotundo al racismo. Sí, Jotito. No, y cabe aclarar porque ya están corriendo en grupo de WhatsApp de que posiblemente se suspenda el partido. No se va a suspender el partido hasta ahora. Eso hay que aclararlo porque ya me están consultando, me están pasando print de pantalla y es un meme que está, un audio... No es un audio, es un escrito. Sí, a ver, lo voy a leer más o menos, ¿verdad? Que supuestamente una persona escribe y dice... Vamos a depender de la humareda que se maneja por la zona. El estadio está preparado para el encuentro de esta noche, pero necesitamos la predisposición del medio ambiente. Tampoco sería bueno exponer tanto a los jugadores como al público a una contaminación de tal calibre, ¿verdad? Y ya ponen en duda la realización del partido de hoy. Cosa que no es cierta. El partido se juega. El partido se juega. Sí, Gustavo, ¿tenés algo ahí? Sí, porque justamente se está tratando que los medios oficiales sean los que estén y hay recomendaciones necesarias. Acá quiero recorrer porque lo veo a gente conocida que se está acercando aquí. Le pido al querido Mati Merlo para que venga aquí en este sector que están algunos directivos, otros que están en este momento en el plano organizativo para ver aquí en esta zona. Me voy acercando, lo veo a Félix Torres, le veo a Julito Gómez, presidente de AYES. Le voy a molestar primero a Félix el Tanque Torres, un histórico también de la selección nacional. Lo voy a molestar. Buenos días, ¿cómo le va? Voy a molestarlo un segundito. Félix, ¿te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para Mega, para Radio 1 de Marzo. Bueno, la expectativa de este cotejo tan importante para la selección, hay un ambiente aparentemente renovado por lo que se pudo notar el partido ante Uruguay. Claro, yo creo que con el empate empatar a Uruguay en su cancha ya es algo motivante ya. Yo creo que tenemos que ya salir de esta malaria, como se dice, no poder sumar puntos porque algunos partidos hemos jugado muy bien, pues lastimosamente no concretamos, ¿no? Es el déficit actual del fútbol paraguayo, los goleadores, ¿verdad? Ojalá que hoy los goleadores de esta selección se pongan la pila y esta noche nos dé una alegría que nos vendría muy bien sumar contra un equipo grande como Brasil,
sumar puntos y con eso poder salir de esto que nos falta muchísimo, que la selección paraguaya cosecha puntos importantes. Hablaste muy bien de los goleadores. ¿Cómo viste el rendimiento de Isidro Pita, un hombre que ha debutado con la selección paraguaya y por sobre todo por tu conocimiento en la posición? Bueno, es un delantero que va al choque, que le gusta correr. Como le digo, le falta gol. Yo pienso que ha hecho bien la función que le habrá dado el técnico a él para contra Uruguay. Y yo creo que ha cumplido. Empatar contra Uruguay es bueno ya. Y hoy tenemos la revancha. Hoy tenemos que sumar otra vez. Tenemos que sumar. No perder nomás, sumar. Y como te digo, ojalá que esto no despegue ya definitivamente de que Paraguay vuelva a ir a otro mundial. Gracias, muy amable. No, gracias a usted. Ahí está Félix Torres, también ha tenido la experiencia de jugar en primera división. Don Víctor, lo voy a molestar un segundito, aprovechando también en el subtítulo. Don Víctor González, presidente de la división media. Bueno, la gran expectativa, uno se imagina como a nivel dirigencial también, todo lo que genera esta selección, esperando retomar esa vieja senda. Así mismo tenemos la ilusión, la esperanza siempre firme en esta querida selección paraguaya. Confiamos en nuestros jugadores y creemos que hoy va a ser una jornada histórica, va a ser una gesta de la selección paraguaya. Por lo que pudo notar y pudo dialogar con sus colegas dirigentes, ¿cómo ha visto el rendimiento de la selección? ¿Ha recibido también la información de ese cambio ahí tan importante que se está teniendo? Sí, el cambio en este caso del técnico en quien tenemos cifrada esperanza, ¿verdad? Esperemos que se plasme con una victoria hoy frente a Brasil. No es un rival fácil, pero es un rival a quien tenemos que competir. ¿Todo organizado ya de todo punto de vista? Todo organizado, ayudando a la logística también de los compañeros para que puedan disfrutar de esta fiesta del fútbol. Gracias, muy amable, don Víctor. Un gustazo, abrazo a todos. Ahí está el señor Víctor González, presidente de la divisional intermedia, también aquí llegando a la zona del Defensor del Chaco. Ya mucha gente tratando un poco de organizarse, como pueden observar toda la logística, todo lo que es el operativo de la gente que está en la parte organizativa, en la parte de sponsor, que están en este momento de movimiento extenso. Hay que recordar que 3 horas antes se estará habilitados los portones para que el ingreso aquí en el Defensor del Chaco, y un movimiento interesante por lo que se pudo notar. Estuve recorriendo cuando venía al Defensor del Chaco esa zona importante, que habitualmente ya se empieza a sentir ese calor con la gente que está vendiendo sus camisetas, con la gente que está teniendo la posibilidad de ganarse el pan de cada día. Ya están ubicados en sus lugares toda la avenida Carlos Antonio López, entre otros sectores. Totalmente otro movimiento de lo que era anterior. Tal vez hoy ha crecido esa expectativa y también esto va a influir mucho en lo que pueda llegar a ser Luis Enrique. Bueno, perfecto, Gustavito, ya volvemos contigo, son las 12:12, estamos en Deporte Total, radio y televisión, prácticamente ya la previa al partido de hoy para Brasil. En un ratito retornamos con Jotita, con el Tano, con el profe Benicio, estamos pendientes de la selección paraguaya, de la querida albirroja. Gustavito está allá, a la albirroja parte 5:30 de la tarde aproximadamente, desde el Centro de Alto Rendimiento Iván Oscar Harrison, desde Albiroga, con destino al Defensor del Chaco. La información es que volverá a pasar por la rodilla de Francia, el Mercado 4. Esa es la información. Que volverá a pasar el buque de transporte a los jugadores de la albirroja, al Defensores, por el Mercado 4. Ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier
cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Eyopushupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Corner para la albirroja, vamos a ver. Barreto dispuesto a tirar bien el centro de taco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Paraguayo, paraguayo, paraguayo! ¡Grítelo, grítelo, 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 grítelo! Paraguay para todo el mundo. El tiro de esquina, la pelota de Barreto. Cabañas de taco hacia el primer palo. Desvía y atropella con su olfato goleador. Roque Santa Cruz, el de los millones de euros. Aquí está, aparece Roque Paraguay. ¡Qué alegría! Vibra todo el defensores, todo un país. Paraguay, Paraguay marca el primero, camino a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Roque Santa Cruz, primer gol del partido. Grítelo, siga gritándolo, no se canse de gritar, usted se lo merece. Gol paraguayo en el Defensores, primero del partido. Arco norte de este estadio, eliminatorias de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Roque Santa Cruz, autor de la conquista. El marcador ahora en este partido: Paraguay, nuestra selección. Paraguay 1, Brasil 0. Recordando un tanto de Paraguay, es un compromiso que le habíamos ganado a este representativo brasileño. Hemos ganado 2 partidos por eliminatorias. Lo decíamos con árbitros uruguayos. Ojalá que hoy, que tenemos también árbitros uruguayos de por medio, se pueda dar una victoria de la selección paraguaya. No por la ayuda del árbitro, ¿verdad? Pero por ahí si se cae una pelota por la mano de un brasileño. Y si quiere cobrar, bienvenido, ¿no? Yo no me voy a enojar. No. Tantas veces ya nos han dormido que... Es cierto. Si quiere ayudar, no nos vamos a oponer. 0 oposición. Por favor. Yo lo que no quiero es que dude ahí cuando una falta ahí dentro del área, Brasil, una mano. Un tiro de esquina, hay un agarrón ahí que lo tomen ahí a Velázquez, a Alderete por allí, o a Pita. Matonte el árbitro uruguayo. Y lo dan González en el VAR. Bueno, vamos a retornar contigo, Gustavito, por un ratito más. A ver, ¿hay algo nuevo por allí? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Luis Enrique. Lo que pudimos también intercambiar algún que otro mensaje de la zona de Panamá. Va a almorzar el presidente de la APF con los compañeros. Hay que recordar que ayer en horas de la tarde tuvo una visita también el primer mandatario de nuestro país, el presidente Santiago Peña. Estuvo saludando a integrantes del plantel del combinado paraguayo post-entrenamiento ya de lo que va a ser. Ojalá, ya esperando en este momento que está almorzando, no hay misterios, no hay dudas, por lo menos hasta esta hora, con respecto al equipo de la presencia de Isidro Pita, los 2 cambios obligados que hace, que tenga como la suspensión de Gustavo Gómez, la ausencia de Andrés Cubas, también Wilder Viera quedó descartado para este cotejo. Son los movimientos y las acciones que está teniendo hoy en día el profe Gustavo Alfaro de lo que va a ser este encuentro, Luis Enrique. Vamos a ir hasta el otro Gavilán, el que sí sabe mucho y jugó al fútbol en alto nivel. Me da un momentito, Gustavo. Está Dieguito Gavilán. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos, para todos los muchachos en la mesa. Bueno, ya sabes, el equipo, estoy con Jotita, con el profe y con el Tano. Hablando de este partido de hoy, vos fuiste protagonista de un partido que se le ganó a Brasil. Es más, protagonista del primer partido que se le ganó a Brasil por eliminatorias de Copa del Mundo. ¿Cómo pasa el tiempo, Dieguito? 24 años. Sí, la verdad que sí. Y creo que, como mencioné,
en otro medio, creo que hay condimentos más o menos que se asemejan a aquel momento. El equipo creo que viene bien, después de una buena presentación en Montevideo. La gente volvió a creer, va a llenar el estadio, un equipo de jerarquía enfrente, y creo que si vamos a aquel año 2000, 18 de julio, era lo mismo. La gente creía en el equipo estaba bien, confiado, y nosotros queríamos hacer victoria. Esa es la realidad, ganarle a Brasil por primera vez en la eliminatoria, lo conseguimos. O sea, creo que hay un antes y un después de estos tipos de partidos, porque te infla si lo conseguís ganar y hace que la gente vuelva a creer y que bueno, que el estadio vuelva a ser difícil para los rivales y que creemos nuevamente esa atmósfera que todos queremos ver cuando juega la selección. Eso también había dicho Alfaro, creo que lo habrás escuchado o habrás leído, el hecho de que le sea incómodo de nuevo y le cueste a los rivales jugar en el Defensores. Hecho que ya se dio en el centenario en el fútbol que mostramos frente a Uruguay, Dieguito. ¿O no viste así vos? Sí, a mí me gustó bastante la presentación que ha hecho la selección. Lo que a uno le identifica a la selección son muchos factores que lo han hecho característico en mucho tiempo y que no han que ha sido reconocido la selección por causa de esos factores. Y creo que también los muchachos saben que esos factores son importantes, pero para que eso sea más resaltado, muchas veces los resultados también tienen que ser positivos, porque muchas veces se hacen buenos partidos, pero los resultados terminan siendo negativos. Entonces, al haber hecho un buen partido, de jugarle en su campo a Uruguay, conociendo y sabiendo lo que es Uruguay, hacer una gran presentación, venir a enfrentar a Brasil ahora, creo que eso es el punto de partida como para que la gente diga, bueno, quiero ir a ver a mi selección y voy a llenar el estadio. O sea, la gente va porque el equipo lo llama, y la gente, porque si no, la gente no va a ir si el equipo no convence. O sea, si ustedes tienen años de fútbol y ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. Sí, es cierto realmente. Y dentro de lo que se mostró en Uruguay, porque los jugadores lo conoces a todos y son prácticamente los mismos, es que mostró simplemente algo que era más nuestro de nuevo en este partido. Para hoy contra Brasil, vos que conocés también, que sos entrenador, que sos hombre de fútbol y que conoces mucho a los brasileños y sabés un poco de todo de lo nuestro, que ¿te podrías imaginar vos un partido hoy? ¿Dónde procurarías vos sacarle ventaja a este equipo brasileño que tiene excelentes jugadores? Considero que tenemos que ser muy fuertes en la marcación en el medio, no tratar de que no puedan hacer llegar balones a los de arriba, porque los de arriba son letales en el 1 contra 1, en el contraataque. Creo que una de las mayores virtudes de Brasil hoy, con estos jugadores que tiene arriba, Vinicius, Rodrigo, Hendry y compañía, lo que quieren es espacio, y espacio es lo que menos se les tiene que dar. Han sufrido en Copa América cuando se han enfrentado a equipos que lo han ciertamente esperado o han sido combativos de tal manera que ellos no puedan recibir, digamos, de forma clara o libre balones, como para que ellos puedan encarar esa última línea de 4. Hay que ser aguerrido, hay que ser fuerte, hay que ser combativo, ser fuerte en la pelota aérea. Yo creo que independientemente al momento que en los últimos años hemos tenido, ellos saben que tenemos jugadores que son fuertes en el juego aéreo. Ellos también tienen jugadores que hacen goles de pelota parada, el caso de Marquinhos, el caso de otros jugadores, pero en el fondo Brasil siempre ha respetado a Paraguay y más todavía jugando local, y creo que tenemos que aprovechar el momento que nosotros estamos también. Diego, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Jotita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Diego, bien. No sé si vas a coincidir conmigo, pero hoy veo a este Brasil con más calidad individual que colectiva. No es un gran funcionamiento de la selección de Dorival en la actualidad. Y yo creo que ellos están pasando por una de las pocas transiciones difíciles en relación a la generación.
hablo desde los colectivos. Porque siempre Brasil ha promovido jugadores de gran calidad a nivel individual, pero creo que hoy es el Brasil que todavía no está encontrando el nivel que quizás su país o su pueblo mismo desea o espera. Y eso es una transición de generación. O sea, a esta generación creo que también le está costando, como seguramente a nosotros nos ha costado en estos últimos años. Pero bueno, ustedes saben que jugador de jerarquía sabe que jugar la eliminatoria y ellos saben que responsabilidad que tienen encima de una camiseta brasilera y quieren demostrar todo lo que es la jerarquía, el lugar donde juegan, porque si no lo hacen, saben que la avalancha se va a venir encima. Como entrenador te consulto, tiene jugadores como Rodrigo, tiene jugadores como Vinicius, Paquetá, que es un poco su organizador de orquesta en esa mitad de cancha, en los últimos metros del terreno de juego, el que suele alimentar a los dos. ¿Se hace una marca escalonada? ¿Se hacen filtros por los costados para tomarlo a Rodrigo si juega por derecha, a Vinicius por izquierda? ¿Cómo plantearíamos el partido que sea más beneficioso para Paraguay? A ver, yo creo que Paraguay ha encontrado una forma de jugar que principalmente con Alfaro el otro día, en el cual yo creo que no vaya a cambiar mucho, porque hay poco tiempo de trabajo, más allá de la variante que pueda haber por lesión o por otras situaciones. Pero creo que Brasil se siente incómodo cuando las líneas están muy cortas, cuando el escalonamiento es rápido, cuando el recorrido a la hora de marcar es rápida, porque no hay, se puede driblar uno, pero en el siguiente ya está cerca. Y vuelvo a repetir, tratar de no dejar mucho espacio a espalda de nuestra línea de 4, porque los tipos son muy agudos, letales, tienen gol. Y creo que una de las cosas que ha hecho contra Uruguay y Paraguay es estar juntos, estar lo más compactos posible a la hora de defenderse, y que siempre ha sido así nuestra forma de juego. O sea, volviendo a los años anteriores, hemos sido siempre así, con doble línea de 4, con dos puntas. Creo que el otro día el sistema creo que encajó y encaja de acuerdo a la característica que también se cuenta. Y lo que me gusta, lo que me está gustando de este resumen, por decirlo así, voy a llamarlo de una forma, de este periodo de Alfaro, es que lo siento a jugadores con confianza y como que le llega el mensaje que su entrenador les brinda. Y bueno, eso es lo que uno ve de afuera, y esperemos que eso vaya creciendo, como dije anteriormente, con los resultados y ni hablar con la mejora del posicionamiento en la tabla. Diego, Tano soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un abrazo grande. De lo que yo vi en los últimos partidos de Brasil, esa sensación de que como los equipos se les cierran bien y retroceden, hacen equipos cortos, como que los costados, los extremos y sobre todo los laterales como que van perdiendo preponderancia, ¿verdad? Porque cuanto menos espacio, la posibilidad del desborde es inferior, salvo alguna pelota aérea, que es también atípico de los laterales brasileños. Fundamental el equipo corto, tratar de evitar ese juego interno del equipo brasileño, porque de los partidos contra Costa Rica y contra nosotros fueron más bien trabajos horizontales antes que verticales, ante la falta de poder profundizar, ¿verdad? Sí, a ver, convengamos que en el partido con Brasil en Copa América han sido muchos errores propios. Sí. Y Brasil ha encontrado muchas dificultades cuando la agresividad del rival era importante, era fuerte. Ha sido así con Costa Rica, no han encontrado espacio. Y eso que, a ver, han tenido esa dificultad, y eso es lo que quiero recalcar. O sea, contra Costa Rica, más allá de que Costa Rica le haya puesto una línea de 5, bien replegado, en línea baja, han tenido ocasiones de gol. O sea, se la rebuscan. Y por eso digo que en el 1 contra 1 uno tiene que estar lo más cercano posible y dándole el respaldo al compañero, porque los tipos son hábiles en espacios chicos y tienen y siempre sabemos que el brasileño tiene esa capacidad de salirse
sobre una baldosa, como se dice, ¿verdad? Pero contra Uruguay han sentido mucho el rigor físico. En el medio contra Uruguay, más allá de que Bielsa y Uruguay han hecho marcaciones individuales en el medio, nos han encontrado juego y de hecho ha sido un partido muy trabado y sin muchas ocasiones de gol. Entonces, creo que yo por lo menos entiendo que Alfaro debe tener muy claro en su cabeza lo que va a plantear y eso uno va viendo a lo largo del transcurrir del partido que a ver si es realmente eso lo que sucede o hay que ir cambiando de acuerdo a las situaciones que se va presentando. En esta fecha, Diego, se dio un poquito una situación atípica, ¿verdad? Porque generalmente tenemos 4 días, ahora se redujo, tenemos un día menos con respecto al partido Uruguay con el partido de hoy. ¿Vos creés que vamos a llegar lo suficientemente fuertes como para volver a imprimir esa intensidad que mostramos en Montevideo? Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, si voy a analizar un punto importante del equipo de donde prácticamente sale esa intensidad que estamos hablando, es el medio. Sí. Y si vamos a ello, Damián está acostumbrado a jugar cada 3 días, Mati está acostumbrado a jugar cada 3 días, Diego Gómez es un chico joven que tiene toda la energía del mundo. Y la gente de arriba, Pita está acostumbrado a jugar 3 días. Almirón tiene una juventud, digamos, y una capacidad de aguantar ese ritmo. Enciso ni hablar, o sea, tenemos un equipo relativamente joven y con ritmo encima para poder pedirle esa exigencia. Obviamente, la exigencia va a ser alta, claro, para ambos equipos, pero también en el banco tenés recambio, o sea, hay recambio como para poder hacer esas sustituciones si es que es necesario, de acuerdo a la necesidad de tener Ramón Sosa. Están los muchachos ahí que están listos, me imagino, y ustedes saben perfectamente que el fútbol es estado de ánimo del momento, y hoy vuelvo a repetir, el momento de la selección es buena, la vibra que hay se siente es buena, entonces creo que eso es lo que se transmitieron el otro día a través de su rendimiento, la gente vuelve a creer, y ustedes saben que el que está afuera está listo para poder entrar nuevamente. Diego, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Diego, ¿cómo podemos dañarle hoy a Brasil? ¿Crees vos? A través ganando la espalda de sus laterales, tratar de ser lo más agresivo posible a la hora de atacar, y después tenemos una herramienta de pelota parada. Tenemos buenos cabeceadores, tenemos gente de buen tamaño. ¿Verdad que sí? En el juego aéreo, tenemos ¿no? Gente de buen tamaño, que tenemos ahí Valbuena, tenemos a Pita, a ver quién más, Junior Alonso, Velázquez. El mismo Gustavo Velázquez, o sea, son cabeceadores que hacen goles, o sea, no es que van pollidos al área rival, o sea, son tipos que van y cuando van no hace daño, ¿no? Entonces, creo que son 3 puntos en el cual, obviamente, el partido va a ir cantando ciertas formas, pero en el análisis previo, de acuerdo al conocimiento que uno tiene de lo que ha visto de Brasil y las características de nuestros jugadores, creemos que principalmente podemos hacer daño. Y ustedes saben perfectamente que el fútbol es momento a momento, las eliminatorias son muy cambiantes, el partido puede empezar de una manera, una acción hace que la gente se levante, un gol hace que la gente se levante, entonces ahí crece la confianza y nos ha pasado a nosotros en aquel año 2000 cuando hicimos el gol tempranero. Entonces uno crece y tiene que estar preparado para todo tipo de situaciones. Entonces creo que tenemos las herramientas para hacer daño, hay que tener cuidado, como siempre ha sido un Paraguay-Brasil, pero no tenerle miedo en absoluto. Digamos, a Brasil como que las fricciones no le gustan, más todavía por eso. Jugadores de la talla de Vinicius y compañía, ¿verdad? Rodrigo y todo lo demás. Pero digo, operativo hablando, se impone esta noche también, que es parte del juego, Diego, ¿no? A ver, por eso decía que cuando jugaron con Colombia, sufrieron. Cuando jugaron con Uruguay, lo han sufrido. Sí. Pero son tipos que no rehuyen
al juego fuerte. Físico. O sea, Vinicius es un tipo que le puede levantar 2 o 3 veces que igual te va a encarar. O sea, es por característica propia, porque lo siente así. Claro. Pero hay otros que sí lo sienten, pero bueno, estamos en casa, hay que hacerse respetar, hay un límite obviamente para aceptar al árbitro, pero tenemos que ser agresivos. Tenemos que ser agresivos en todas las líneas y así lo hemos conseguido los resultados cuando conseguimos ganar. Hemos sido así, de esa forma, y si somos así colectivamente y consiguiendo tener un buen fútbol, muchas veces esa confianza, se infla bastante. Dieguito Gavilán, qué gusto este diálogo. Mira que te hemos preguntado a todos los integrantes de la mesa y da gusto, opinión de gente de fútbol. Uno que ha sido protagonista, que ha vestido esa albirroja que tanto queremos, que ha estado ahí adentro y que hoy opina como entrenador, como hombre de fútbol y que enriquece la entrega que estamos haciendo a los oyentes de la radio, de la 780 y a los televidentes de Deporte Total. Dieguito, otro punto tocamos contigo en otro momento. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Dios quiera que vamos a terminar la jornada como todos queremos, porque lo que anhelamos es ver a la selección en el Mundial. Y bueno, estaremos haciendo fuerza para poder conseguir esa victoria y que el pueblo el día de mañana amanezca con la camiseta albirroja y pueda salir a su casa feliz. Gracias, Dieguito Gavilán, jugador, integrante de la albirroja, un jugador histórico también dentro de los que han sido protagonistas de un partido que se le ganó a Brasil. Voy hasta el barrio Carlos Antonio López. Para muchos sigue siendo Sajonia, pero para el mapa municipal es Carlos Antonio López el barrio. No nos interesa lo que dice la municipalidad. No nos interesa. ¿Cómo no nos interesa lo que dice la municipalidad? ¿Por qué? No interesa. Sajonia. Sí, Sajonia y todo te aceptan. Te aceptan, ¿verdad? Sajonia. Bueno, vamos hasta el Defensores, la casa de albirroja de la selección, Gustavo. Gracias, Luis Enrique, acá viviendo ya las horas previas y siempre la comunicación es muy importante y por eso siempre agradecemos a Fernando Villasboa porque él siempre está con la comunicación exacta y con todos estos rumores que se fueron dando es importante siempre tener esa comunicación precisa. Fernando, ¿cómo te va? Para la audiencia de Radio 1 de Marzo, para los amigos de Mega TV, bueno, llegó el día, llegó el momento, Fer. Sí, así es. Antes que nada, muchas gracias por la comunicación, gracias también nuevamente por el detalle de tener siempre a la gente informada. Y sí, llegó el día que tanto esperábamos, así que bueno, insistimos a la gente a que ya vaya organizándose y también vaya acercándose a partir de las 4:30 al Estadio Defensores del Chaco. Recalcar por sobre todo porque están saliendo memes de una posible suspensión del encuentro, no hay nada de eso, las comunicaciones se harán vía de carácter oficial, Fernando. Asimismo, nosotros recalcamos a la gente de que no hay ninguna información oficial de suspensión de partido, para nada, nosotros queremos que el público esté tranquilo con este tema. Evidentemente siempre hay que seguir las comunicaciones oficiales, los canales oficiales de la selección o de la APF para estas informaciones, pero de momento y tampoco tenemos nosotros ninguna información de posible suspensión del partido, eso para nada, así que también dejamos a la gente tranquila, solamente concentrada a llegar al estadio y también a disfrutar de buen fútbol. A nivel organizativo, constante del trabajo, se va a llegar a tiempo, indudablemente hoy la expectativa ha crecido y creo que esto también ha envuelto a que hasta los propios sponsors crezcan más en lo que venían pretendiendo realizar. Así mismo es, como pueden ver también alrededor ya se están preparando activaciones de nuestros sponsors, la gente está bastante ansiosa de que llegue el momento, el día de ayer ya acabaron las entradas, así que también hay un ambiente increíble para poder recibirle a todos ustedes también y esperar el partido de la selección, sin antes mencionar también y dejar de mencionar mejor dicho, el día de ayer estuvimos hablando de un horario de apertura de portones, ya luego de una comunicación con la gente de seguridad el día de ayer y con la Policía Nacional, vamos a abrir los portones 4 horas antes del partido. Eso quiere decir que a las 4:30 de la tarde los portones del Defensores del Chaco van a estar completamente abiertos para que el público pueda acceder y también seguido a esta información solicitamos a la gente de que pueda venir con tiempo para ubicarse en los lugares correspondientes. Recordemos siempre que las entradas son nominales, son numeradas por sobre todo, entonces vengan con tiempo a buscar sus lugares. También ya el perímetro del estadio está completamente vallado, así que ya también si vamos a acercarnos, por ejemplo, a Gradería, vayamos por la calle Gradería, si vamos a venir por preferencia, por la calle preferencia evidentemente y no hacer un circuito porque ya en ciertos sectores está completamente
completamente vallado, ya sea vallado ciego o vallado parcial las calles. Así que también damos esa información para que la gente pueda organizarse con tiempo. Qué importante ese dato que está mencionando Fernando, porque estamos hablando de que creció, hay una expectativa grande, entradas totalmente agotadas, y eso hizo que la seguridad, o por lo menos todo el departamento que incluye esto, modifique el horario de ingreso, y es importante recalcar. No, totalmente. Esto realmente es un trabajo bastante coordinado de la APF también con la Policía Nacional y todos los entes también de seguridad. Es un trabajo en conjunto. Nosotros también por seguridad, también y por comodidad, por sobre todo la gente, habilitamos 4 horas antes para que también la gente venga con tiempo, salga de sus oficinas a tiempo, no dejemos para última hora las cosas, en el sentido de que sabemos que en algún momento previo al partido va a haber mucha gente acá, entonces habilitamos con 4 horas de anticipación los portones para que la gente venga con tiempo, se pueda acomodar, buscar sus lugares, recorrer un poco también la zona, las activaciones que tenemos alrededor del estadio. O sea que hay un ambiente lindo para que la gente se acerque también y pueda ya esperar el momento del partido. No me quiero olvidar ningún punto, pero es importante también concienciar a la gente. Estamos en un partido ante un rival muy especial, de cuidar todos los detalles, por sobre todo el racismo, Fernando. Totalmente, hay una campaña fuerte de FIFA que sacó hace unos días, ya hace un tiempo realmente, sobre el racismo. Estamos totalmente en contra, evidentemente, de lo que sería el racismo. Recordemos que tenemos que, evidentemente, alentar a nuestra selección, pero también siempre respetando al rival. Así que también concienciamos y pedimos mucho a la gente de que cuidemos la compostura, por así decirlo, porque también ese tipo de cuestiones tienen consecuencias no solamente para la asociación, sino también para la selección misma, y para el estadio mismo puede tener sanciones. Así que vengamos a apoyar a la selección, vengamos a alentar a la selección, pero también respetando mucho al rival, por favor. ¿Hay a nivel organizativo algo más que mencionar, que recalcar, que no te haya preguntado? Sí, nuevamente, nunca está de más la información. Queremos también recordar a la gente de que pueda evidentemente venir ya al estadio con el tiempo anticipado también, y recordemos de que no pueden entrar a sectores paraguayos personas o hinchas que tengan remeras de la selección de Brasil, de clubes brasileros, o también de clubes que contengan nombres de jugadores de Brasil. Ellos pueden entrar, claro que sí, a la preferencia E, si tienen su entrada a preferencia E, pero a sectores de público paraguayo, esas personas no van a poder ingresar. Entonces también solicitamos comprensión de ese punto, para que no vengan a pasar momentos desagradables ya en los perímetros del estadio, que ya están activados desde las 6 de la mañana. Sé que estás más involucrado a nivel institucional, pero ¿manejas un horario de salida de la selección de Ipané para el trayecto? Porque haciendo ese recorrido hay mucha gente que quiere salir, quiere despedir a la selección. ¿Manejar un horario de salida o eso queda a cargo? Eso queda a cargo realmente de la organización ya de la selección. Si me permitís, ya después de esta nota puedo darte el dato también, como para que compartas a los compañeros ahí en estudios, y puedan también compartir esa información sin ningún problema. Gracias, muy amable, Fernando. A las órdenes, por favor, y nuevamente a la gente, cualquier información que necesiten siempre en las páginas y en las redes oficiales de nuestra asociación y también de la selección paraguaya. Gracias, Fer, muy amable. A las órdenes, gracias. Ahí está Fernando Villajoa, entonces, despejando cualquier tipo de dudas, Luis Enrique, que veníamos mencionando, porque hay una ola de rumores en redes sociales con esta situación. Lastimosamente hay que mencionar, hay un viento norte en este momento, y eso no favorece en absoluto, porque si hacemos un paneo, me tomo el atrevimiento de pedirle a Matías Merlo y que enfoque hacia la zona de la avenida Carlos Antonio López. Nosotros estamos en este momento sobre la calle que da el sector preferencial. Ya se puede notar que hay una humareda interesante, casi no se puede notar con mucha claridad lo que es la zona de Carlos Antonio López, y eso se va a vivir. Y ahora está girando un viento norte que seguramente va a traer algún que otro inconveniente ante esta situación, y se debe cuidar todos estos detalles. Recalcar lo que mencionaba la gente del Ministerio de Salud, pero también mencionando no hacer caso a las redes sociales, que muchas veces quieren instalar situaciones para desinformar, Luis Enrique. Perfecto, tomó imágenes de abajo ahí, digamos, al ras, digamos. Vamos ahora a las imágenes que tenemos también de arriba del Defensores. Estas son imágenes propias de nuestro enviado especial ya al Defensores, Líder Mosqueda. Imágenes de nuestro compañero Líder, que ya estamos mostrando ahora en este mismo momento, imágenes de cómo está luciendo por dentro el Defensores Chaco. Estas son imágenes de nuestro compañero Líder Mosqueda, que ya está preparando la infraestructura para el trabajo de todo el equipo de Deporte Total, donde vamos a estar con Jotita, con el profe Benicio y con todos los compañeros. Ya está Líder ahí, y estas imágenes, este paneo que nos está haciendo para los televidentes, es ya de nuestro adelantado al Defensores. Gustavito Gavilán,
vamos a despedir tu participación por ahora. Te esperamos tranquilamente por aquí. Hasta ahora creo que ha sido excelente. Vamos a ver, el ambiente va a ir creciendo a medida que transcurran las horas. Ya pasamos el mediodía y ya nos acercamos al partido. A partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, ya es caja sexta. El corazoncito ya empezó a latir indudablemente de manera intensa, Luis Enrique. Ha pasado varios días el hecho de vivir intensamente lo que fue en el Centro de Alto Rendimiento de Escribano Oscar Harrison del día 1 de la convocatoria de este combo hasta hoy en día significa mucho, y esto se ha trasladado, creo, a la afición deportiva, que hoy uno se imagina va a estar expectante a lo que pueda llegar a ocurrir. Entra a las 11 pero jugamos todo, es una de las frases que decía Gustavo Alfaro ayer en conferencia de prensa, y hoy se va a apelar mucho a eso. De lo que pueda llegar a presentar dentro del campo de juego se pueda exteriorizar afuera, y eso se ha trasladado en el partido frente a Uruguay, y a hoy creo que no va a ser la selección, y ese recorrido que va a tener la selección paraguaya, uno se imagina con el calor popular por el corazón del pueblo trabajador, por el mercado número 4, me imagino, va a ser todo un atractivo también para el transcurso de la tarde, Luis Enrique. Muy bien, a Gustavito Gavilán se va a sumar posteriormente Dani Troche y Ernesto Jiménez. Van a estar los tres experimentados viejos solos del desierto para estar con la afición deportiva paraguaya, con la gente de Brasil, con todo el entorno y con toda esa, como diría el profe, toda esa gente maravillosa, noble, trabajadora que va a ir a alentar a la selección paraguaya. Nosotros con Jotita iremos muy temprano, como es habitual, y después el profe se va a sumar. ¿Tenés que ir temprano, Benicio? Sí. O cualquier eventualidad. Por cualquier cosa. 7:15. No, ¿cómo que no? No. A reventar para las 5 ya tienen que estar todos. No, equivocado, que te vaya a Chao, Gustavito. Chao, Gustavo. Lleva la chocolatada. Chao, Gustavito. Hasta cada momento nos vemos luego. Chao, Gustavo. Vamos a escuchar a Robert Jiménez, vamos a cumplir con nuestro patrocinante. Fuerza, Robert, porque hoy a las 6 de la tarde, sin parar, tenés que sacrificar la garganta para acompañar el ritmo que vamos a tener en el partido entre Paraguay y Brasil. Robert Jiménez, pausa, entre tiempo de la pausa y volvemos luego. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada: un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 091 306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo, y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. De uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss, cuidado diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. La está bajando Estupiñán, ganó Almirón para el equipo paraguayo, le pegó. Paraguayo. Grítelo, Almirón lo hizo. Linda jugada, bajaron
la pelota, volvieron a presionar en contra Almirón, hizo un enganche personal, cruza la pelota de zurda cerca de la base del palo izquierdo, se extiende Galíndez pero no puede. Tercero del partido, tercero para tu selección, mi selección, nuestra querida albirroja. Arco Norte, en la zona de las tres fronteras, en el estadio Antonio Aranda, eliminatorias de la Copa del Mundo. El marcador ahora, Paraguay, la albirroja querida, jugando con determinación. Paraguay 3, Ecuador 0. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. Primero de marzo. La opinión de Juan Eduardo Jotita Bernabé. Y por fin se le da a Michael Almirón en una pelota que la va a pelear Ángel Romero. El balón suelto al borde del área y ahí la tomó Miguel Almirón. Como no tenía ángulo de tiro para la pierna zurda, engancha ante la marca de Torres. Lo deja mal parado al central. Termina rematando por bajo Michael Almirón. Vence la resistencia y la estirada de Galíndez. Pelota cerca del caño izquierdo por Miguel Almirón. La selección paraguaya va liquidando el expediente. Ecuador lo está goleando el equipo de Alfaro por 3-0. El gol se produjo, Jaime. A los 8 minutos, segunda etapa. Gianluca Barni. Y es el segundo que convierte a Miguel Almirón en la presente edición de las eliminatorias, su partido número 13, quinto con la camiseta de la albirroja en 43 compromisos. Explotó el público, Dani. Explotó el público, nunca pudieron y esta noche no será Luis Enrique. Paraguay va ganando y asegurando la victoria. Da gusto, Gustavito. Efectivamente, y ojalá sea el despertar. Que nosotros no podemos garantizar la victoria, menos con un rival de jerarquía como lo es Brasil. Pero yo les aseguro que mañana no va a haber una pelota que un jugador paraguayo no vaya a disputar. Mañana no va a haber una jugada que los chicos no lo hagan con la mejor capacidad y voluntad posible de lo que tienen. Me encantaría que todo el país pueda estar en esta concentración para ver el sentimiento que los chicos tienen, para ver la expectativa, la ilusión que los chicos tienen con lo que hicieron el otro día, con lo que pueden hacer, con el estadio que van a recibir mañana. Lo único que quisiera es que mañana apoyemos al equipo. Mañana la gente juega. Mañana la gente juega su partido. A la cancha vamos a hacer 11 contra 11. Pero el fútbol en su esencia es contagio. El contagio a veces viene de adentro de la cancha y se va para afuera, porque la gente se entusiasma con lo que ve adentro. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque, la mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. José Luis Chilaver levanta para Jos Cardoso luchando. Cardoso se mete campo con peligro de gol. Está campo, tiró. ¡Gol!
monumental Jorge Luis Campos, fenomenal conquista, notable salida de Chilaver, Cardoso y Campos. Paraguay para todo el mundo, la albirroja que tanto queremos. Grítelo, grítelo, grítelo a lo largo y ancho del país. Arco sur del estadio, hoy martes 18 de julio del 2000, eliminatorias de la Copa del Mundo. Paraguay, Paraguay, la albirroja querida de nuestra patria, le está tumbando un gigante el marcador ahora. Paraguay, nuestra selección, Paraguay 2, Brasil 1. Un equipo que siga mostrando solidez defensiva, que vaya incorporando cada vez más cosas, que vaya dándose cuenta de lo que tiene, porque volvemos a jugar en condición de local. Y yo le mostraba ayer a los chicos, 2018, 40% de eficacia en condición de local. El equipo sacó más puntos en condición de visitante que en condición de local. Sacó 11 puntos en condición de local contra 13 que sacó en condición de visitante. A la siguiente eliminatoria se sacaron 10 puntos en condición de local y 6 puntos en condición de visitante. 37% del porcentaje de eficacia de puntos en condición de local. Acá se ganó 1, se empató 1 y se perdió 1. 33% de eficacia en condición de local. Entonces parece que se está transformando en un karma jugar de local. Entonces yo digo, no, mañana vamos a tener lo que yo ansiaba tener, un estadio repleto. Mañana vamos a tener una cancha de bote a bote, donde la gente va a estar adentro, donde llega con expectativa. Y nosotros soñamos con abrazarnos al final del partido y poder dedicarle una victoria al país. Es nuestro sueño, es nuestra ilusión. Tenemos un rival, como son todos, en Sudamérica complejo. Venimos un antecedente muy cercano, muy duro para Paraguay. Pero nosotros miramos nuestra realidad, miramos nuestra ilusión. Estamos en casa. Hay que hacer otra vez un reducto, que el Defensor del Chaco sea el reducto que sea muy difícil de pisar. Y obviamente que la respuesta la tenemos que dar nosotros. Yo lo único que le pido a la gente, que 90 minutos me apoye al equipo, que nos apoyen a los muchachos. Y que si tienen que descargar cualquier cosa que tengan que descargar, que apunten al de azul que va a estar parado ahí en el banco de suplente. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982 411 109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Son las 12:58. 12:58, Jotita, Tano, Benicio. Me da la sensación que el tiempo corre lento. Pues estás ansioso nomás. Muy rápido corre. ¿Sí? 1 hora y media de programa ya. 12:58 recién. Para mí, no me suele pasar esto que a esta hora parece que hace 3 horas que estamos acá. No, la ansiedad.
Ansiedad, ¿eh? Señor. Yo le tengo fe a la selección. Yo creo que todos le tenemos fe. A mí me transmite una vibra positiva o de optimismo, de confianza. Yo lo único que quiero es que el público le acompañe hoy al equipo. Y ahí en los primeros minutos no salen las cosas o hay un gol rival. Se juegan 90 minutos. Sí. Y eso hay que entender. Vale un gol a los 10 minutos que te puede hacer ganar el partido, como vale un gol a los 90 que te puede hacer ganar un partido. Sí. El público va a acompañar si es que ve predisposición en el campo. Yo creo que eso no va a faltar hoy. Hoy el trabajo de los jugadores. Los jugadores hoy tienen que ser de adentro para afuera. Y la gente va a estar. Si ve de que el equipo está, la gente también va a acompañar. Es más, yo creo que si el equipo da, el equipo ayuda, todos esos imbéciles que van a la cancha para hacer otra cosa, y van a terminar siendo contagiados también por la masa mayoritaria, que va a ir con el objetivo de disfrutar de un partido de fútbol, ¿verdad? Me parece que eso tiene que ir de adentro para afuera. Y día de partido yo creo que todos estamos esperanzados. Que más que menos la expectativa sube. Y el entrenador de la selección decía que el público te va a alentar a medida que vos te vayas demostrando en la cancha todo, arrojando hasta el piso, entrando con fuerza. No porque de entrada hacer una gambetita ya no te va a aplaudir el público. El público te va a acompañar cuando ve que vos que el partido sigue en la última parte y vos te seguís matando en la cancha, ¿verdad? En sentido figurado, no te digo literalmente matando, ¿verdad? Pero estás ahí dejando todo en la cancha. Ahí el público se da cuenta y te apoya. Yo estoy de acuerdo con Tano en el sentido de que ahora tiene que ser al revés, a la inversa, de adentro para afuera, porque ya demasiado le apoyó la selección, el público, digo, a la selección, y no recogió nada. Ahora empieza a recoger, se escribe una nueva historia y hoy eso, Luis Enrique, un éxito esta noche, eventualmente va a refrendar otra vez como el sello de la dirección de ese idilio, de ese romance entre la afición deportiva y la selección paraguaya. De cara a lo que hoy ya pensando va a ser el combo en octubre, el combo en noviembre. Ahora pues, si hoy, por ejemplo, le ganamos a Brasil, ¿cómo vamos a llegar al combo de octubre, Tano? ¿Verdad? Sí. Con otro espíritu, es otra cosa, otra expectativa. Inflado como sapo. Claro. Y si tanto se dice que es contagio el fútbol. Y es contagio. Y bueno, usted, Jotita, que estuvo conmigo en el Centenario, Tano y vos, Benicio, y yo, cuando estábamos juntos acá en la previa al viaje, al partido, todos estábamos un poco esperanzados en toda la verborragia de nuestro entrenador, porque realmente es un señor que sabe hablar, que tiene recursos, ¿verdad?, de oratoria, ¿verdad? Benicio, es rico en verbo, se expresa perfectamente. Pero todo ese trabajo que hizo nuestro entrenador, Gustavo Alfaro, dio un buen resultado. Los jugadores tuvieron otra actitud, fue otra selección. Su trabajo motivacional ha sido demasiado importante. Demasiado importante. Hoy jugamos contra Brasil. Y yo sé que Alfaro ya habló con los jugadores y está hablando uno a uno con los jugadores de la selección. No sé si ahora ya se levantaron de la mesa, ya almorzaron, no están almorzando. No, ya almorzaron. Ya habrán almorzado todo, ¿verdad? Igual estará ahí en el descanso un ratito conversando con uno que otro para motivar. Hay un caso que voy a poner como ejemplo. Casemiro, cuando iba a jugar su primer partido en el Real Madrid, apenas ingresó en la lista de convocado en ese día. Mourinho era el entrenador del equipo de Real Madrid y de repente lo llama a Casemiro. Él mismo lo contó él, que se quedó sorprendido que lo haya convocado. Antes del partido se sintió sorprendido luego que lo hayan convocado en la nómina para estar ahí al joven Casemiro en aquel entonces. Con muchos jugadores de esta selección hizo lo propio Alfaro. Cuenca fue uno de ellos, pero no entró. Pero yo estoy seguro de lo mucho que le habrá hablado a Cuenca en su momento Alfaro. A Wilder Viera, que todos dijimos, y no es el gran momento, algo le habrá dicho porque entró bien. Entonces, ¿qué pasa en esa oportunidad? Mourinho le dice a Casemiro, ¿me vas a entrar ahora? Lo llama, ya estaban vestidos, estaban jugando en el partido. Vas a entrar
y la primera pelota que te toca, que no te saque, me la vas a reventar. Como diría Benicio, en Bocapú, en Bobebé, o hay un relator argentino que dice, saque si quiere ganar, en Bobebé siempre pelota, porque eso le gusta al Bernabéu. Imagina, vos la primera pelota sacás y la reventás, y el Bernabéu te va a aplaudir. Entró Casemiro, el joven Casemiro en ese entonces, revienta la pelota y después sale uno de los mejores, porque la confianza que le transmite su entrenador, habrá entrado como el mejor volante del equipo. No. Y yo quiero creer que ese es un poco, es una virtud de nuestro actual entrenador, y eso le ha llegado a nuestros jugadores. Por eso creo que hoy vamos a entrar así mismo, a reventar, a dejar todo. Díganme si exagero, córtenme el globo que decía que exagero, ¿verdad? No, esa es la sensación que tengo. Esa es la ilusión que tenemos. Tenemos todo, ¿verdad? También. Claro, que se pueda ratificar lo que se hizo en Montevideo. Y a propósito, ya que metiste gente joven y compañía, porque me quedó sonando lo que dijo Gavilán. Pucha, dijo Gavilán con su juventud en CISO, que juegan en Brasil cada 3 días. Entonces, me tomé un poquito la molestia de sacar nuestro promedio de edad. ¿Saben cuál es nuestro promedio de mitad de cancha para adelante? 24.3. Esto forma parte de la renovación. Esto es extremadamente importante. 24.3. Solamente supera, porque Almirón, que forma parte de ese tridente ofensivo, tiene 30 años. Si en lugar de Almirón estaba otro jugador, Sosa, por ejemplo, íbamos a estar por debajo de la línea de 24. Yo creo que en este momento solamente superado por la selección ecuatoriana, que es de las selecciones más jóvenes en el continente. Es decir, de que este recambio que estamos teniendo y parece que apunta para arriba, y hay que apoyar. Estas son las cosas que tenemos que apoyar. Hablaste de Cuenca. Yo creo que hoy la banca va a ser fundamental, porque no vamos a aguantar la misma intensidad que Montevideo. No. Un segundo partido encima. Entonces, desde el banco probablemente vamos a necesitar soluciones. Y si la pasada estuvo muy cerca de entrar, Cuenca, en situaciones normales, por ahí hoy lo vemos un par de minutos. Claro, porque va a ser decisiva la segunda parte del partido. Sí. Desde el punto de vista de la respuesta física que puedan tener nuestros jugadores. Habida cuenta el esfuerzo, el gran sacrificio del viernes en Montevideo, viaje por medio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo lo que también conlleva la carga emocional de lo que representa este partido, ¿verdad? Sí. Ahora ya almorzaron todos según el horario, la experiencia cortita, bueno, ya ahora a descansar, pero yo estoy absolutamente convencido y tengo la certeza de una cosa, que los jugadores, lo único que están pensando, que llegue a las 8:30 empiece el partido. El más ansioso de Luis Enrique. Sí. ¿Entendés? Porque ya tienen el partido acá, en la mente, y ya eso es una adrenalina que ya está en marcha, está funcionando. Para que vean la confianza que hay en la afición deportiva. No, hay mucha gente que hace rato no me llamaba, me escribe. Y es un detalle que yo siempre digo, el cerrista, el olimpista. No, hoy no hay cerro, no hay Olimpia, no hay azulgrana, no hay pasión franjeada, nada. Pero hay unas cuentas que se juntaron. Ha sido tanto lo que ha despertado esta selección, que Sentimiento Azulgrana y Mundo Franjeado se juntaron. Hoy todos unidos, hoy somos todos albirroja. Yo quiero aplaudir públicamente a los seguidores de Sentimiento Azulgrana y Mundo Franjeado, porque se han unido, es decir, los dos que son referentes de la hinchada, de la familia azulgrana y de Olimpia, y la franjeada, la de Cerro y Olimpia, se han unido todos por la albirroja. Hace rato que esto no se veía. Pero hace rato que esto no se veía por la selección. Yo nunca lo vi. Y bueno, ahí está. Si vos nunca lo viste. Pero no, porque todo termina en un Cerro Olimpia, increíble. Y hoy no. Entonces, por eso, a la gente de Sentimiento Azulgrana les felicito absolutamente de Mundo Franjeado. Se han unido porque ha sido tanto lo que se ha despertado con esta selección. Eso es lo que yo dije cuando venía. Y le dije 20.000 veces, estando en Montevideo todavía festejando ahí con Jotita y los directivos en el lobby del hotel donde estábamos. Decía, ¿cómo puede ser que un resultado deportivo cambie tanto el ambiente de todo? Y aquí está, yo creo que este es el resultado de ese empate y esa buena actuación que tuvimos. No solamente el empate, sino la actitud diferente que mostró nuestra selección. Más lo segundo que lo primero. Más lo segundo que lo primero, ¿verdad? Pero qué lindo ver unido hacia... Sí, porque lo segundo, a la larga te tiene que dejar cosas buenas. Sí. En cambio, lo primero y el porcentaje es inferior. Sí. Si es solamente, si nos sustraemos solamente los resultados,
y con bajas propuestas, los resultados positivos siempre serán menores, ¿verdad? Sí, porque vos sabés que cuando salís de un partido, y los jugadores lo saben y lo sienten también, Sí. ¿verdad? Salir a un partido es muy diferente a decir, nos salvamos. Sacamos un puntazo porque la verdad que nos cacotearon en el rancho y sobrevivimos. A decir, sacamos un punto pero se salvaron. Es muy diferente. Claro. Es muy la forma, el cómo, el planteamiento, todo es diferente cuando vos te das cuenta de que hay algo más detrás del resultado. Y eso es lo que ocurrió en Montevideo. Claro. Nosotros trajimos un punto. Primero, luego era ya la gloria a priori, era tocar al cielo, como una manera de decir. El hecho de no perder. Pero por la manera que se dio, como dice Cotita, tuvimos 3 claras, hermano. Pudimos ganar. Yo le decía anoche a un amigo que estábamos hablando, y yo le decía, somos como esos pacientes que estábamos ahí en coma. Y de repente abrimos los ojos. De esa esperanza de que te puedas recuperar y de que vayas tomando vida nuevamente. Y esa es la sensación que nos dejó. Es como decir, bueno, este es el medicamento que me va. Sí. Más o menos. Sí. ¿Verdad? Y yo me imagino a los jugadores ahí en el vestuario, después ya cuando pasa toda esa adrenalina, y dice, sí, este es el camino. Exacto. Quiero saludar a gente que hace reporte de sintonía. Seguramente a lo mejor lo incluimos un poco más temprano a Mati con nosotros, porque la gente está acelerada también. Acá nos escribe nuestro informante, nuestro colaborador Andrés, que es simpatizante, fanático de Cerro Porteño, y me dice Luis Enrique, es que la albirroja es todo para nosotros. La única que nos hace feliz dentro de todos los problemas que tenemos, la albirroja. Él es fanático, es socio de Cerro Porteño. Andrés Ferreira está en la ruta, no sé si Buenos Aires-Asunción o Asunción-Buenos Aires, pero está en la ruta en Argentina. Nos está escuchando y envía saludos. Y dice, para dar a entender, bueno, se está contagiando de entusiasmo con todo lo que nosotros también estamos hablando. Es lo que va que también nosotros estamos contagiados y ansiosos para estar en el Defensores y para este partido. ¿Me marca pauta, producción? ¿Me marca pauta? Breve pauta con Robert, vamos a la pausa, 13:10 y ya volvemos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Upiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Crédito, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger, for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra. También menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top
TAP. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Que va a ser un partido muy físico también, que va a ser un partido muy intenso también, de una característica de intensidad diferente a la que tuvo contra Uruguay, pero que va a tener su intensidad también, donde es distinto, donde lo tenemos que enfrentar distinto, donde Brasil juega distinto, donde nosotros tenemos que hacer muchas cosas de las que hicimos contra Uruguay, tenemos que hacer otras cosas más, si queremos seguir creciendo en ese sentido, y bueno, ahí apelo más a la capacidad de los jugadores que la tienen, y fundamentalmente más que a la capacidad, a la excelente predisposición que tengo de parte de los muchachos para poder ver si podemos implementar lo que puede ser importante para enfrentarlo a Brasil. Más que nada porque nosotros estamos conociéndonos y como yo le decía y le mostraba ayer los reportes físicos a los muchachos en los niveles de intensidad que jugaron al nivel de intensidad que jugó Uruguay. Y Uruguay hace más de un año que viene trabajando en esos perfiles y viene trabajando de esa manera. Es un equipo que está ideado, armado, detrás de no solamente de la intensidad, sino que la intensidad es un argumento de su propuesta también. Hay que estar preparados para jugar un partido también con intensidad, un partido largo, un partido de principio a fin, donde entendemos que no podemos tener ninguna clase de desconcentraciones por las capacidades individuales que tiene Brasil, de estar atento a los detalles, que tenemos que estar atentos a los detalles de lo que pueda suceder, porque nosotros también tenemos nuestras capacidades, que ya empezamos a mostrar algunas cosas en el partido de Uruguay que son muy buenas en ese sentido, y que tenemos que tratar de seguir, que se sigan imponiéndose y que se sigan creciendo de acá en adelante. Entonces estamos en esta búsqueda. Está pelando Almirón, se mete Enciso para la Pantera, tiró. Selección paraguaya en un partido oficial, eliminatorias de la Copa del Mundo, lesionado y todo, golazo del Concepcionero, qué linda maniobra, qué definición, qué delantero, qué goleador, Arco Sur en el este del país, debutando el Concepcionero, el gran goleador azulgrana, Robert, la Pantera Morales, una bestia tremenda, una fiera inatajable dentro del área, en su debut con la querida albirroja, tu selección, mi selección, nuestra selección, el marcador ahora, Paraguay 1, Ecuador 0. Adelante albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. 1 de marzo. Tanto que pedíamos por la Pantera, Jotita, y no defrauda, lesionado, sentido y todo, así lo vio el señor comentarista. No es humano la Pantera Morales, no es humano Morales. En una pierna termina definiendo al ángulo superior izquierdo del golero Galíndez. En una muy buena jugada de la selección paraguaya, una habilitación dentro de la medialuna para Morales. Con una pierna y rengueando Morales se mete al área. Con la pierna lesionada remata la Pantera al techo del arco de Galíndez. Por Morales, Paraguay tempranito en el partido se pone en ventaja. Le está ganando a Ecuador por 1-0. El gol se produjo, Jaime. A los 9 minutos, primera etapa. ¡Qué emoción, qué alegría! Tanto apostamos por la Pantera Morales. No defrauda en su debut Gianluca. ¿Y de qué manera tenía que llegar el primer gol con la camiseta de la selección para Robert Morales? 210 de la albirroja en las eliminatorias. 10º en esta presente edición. Tantas cosas que agregarle, Dani. Disculpame, Luis Enrique, no tengo palabras para Morales. Gustavito. Tocado por la varita mágica Robert Morales, demostrando una guerra tremenda.
albirroja delante, peligrosa, ofensiva y veloz. Paretete, día. Se siente el resurgir del ADN albirrojo y hoy vamos a hacer rugir al defensor del Chaco para el partido. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profe Benicio Tano? Sí, modo albirrojo activado ya desde la semana pasada. Ya activamos el modo albirrojo y hoy con todo. Hoy es el día D, como nunca antes se había dicho. Sí. ¿Verdad? Nuevito. Una frase muy nueva. Muy nueva. Pero estamos con buena vibra, con buena onda. En un ratito traemos un gol más de la galería de goles en el recuerdo que tenemos allí. Tenemos uno, tenemos dos. ¿Pero cuál? Porque a mí me agregaron en la galería de los goles un gol que... Oculta. ¿Gol de quién? Y gol de alguien. Si esa pelota entró, si él pudo lograr, yo creo que la selección paraguaya hoy también puede. Me llama la atención. Quiero ver ese gol del cual habla el pendejo. Quiero ver el gol del cual habla Mati. Ni que nemita ahí. Los milagros ocurren. A ver. ¿Por qué no poner ahí abajo del control allá? Tienes que levantar. Lo que nos hizo Almirón. La pelota. Vamos. No tengo para darle. ¿Quién diría? Ni sapo chutaba antes de venir. La calidad está intacta, Benicio. A través del tiempo, Gotita, a través del tiempo. Inoxidable. No. Ahora, ¿y tenemos tiempo para ver desde su primer remate hasta el que metió? No llegamos. Termina el programa y sigue Y lo más probable. Vos le hiciste caso al Faro. Hay que golpear 100 veces para clavar. Mira otro ángulo, mira. Mira lo que es ese gesto técnico, cómo acompaña el pie, cómo queda ahí. Para más le mata al Mirón en lo previo. Si no ganamos esta noche, dejate de joder. Almirón, dijo él, mira. Le mató al Mirón en la previa. Hermoso. Vamos a ganar esta noche. Ese gesto técnico. Me contaron que ya le enviaron el video al Faro. Este día queda para la historia. Vamos a ganar esta noche, no hay nada que hacer. Mira. Mamá, enseño cómo es el gesto técnico. Así se hace. Obvio. Espectacular. Brillante, Benicio. Pero se habla mucho de tu penal, profe, y de los otros. No, tranquilo, no mitad. ¿Verdad? No, hay uno que se cayó, resbaló. Sí, uno. Nuestro compañero que cubre Libertad, un muchacho más joven, atlético, vino, sobró, agarró la pelota gran y periodista colocó. como jugador. Sí, ahí colocó. Vean ustedes, ahí está Roberto Ayú, colocando la pelota, Roberto. Toma distancia. Pero Roberto colocó... Manos a la cintura. Donde tenía que haber colocado. Manos por favor. Por favor, ¿qué va a decir la gente de Pro, del otro canal, de la Mega? Mira, rompió su reloj. Le pasa a los mejores. Perdió el Lego ahí. ¿Qué Lego? No metió el gol, no se llevó el premio, no se llevó la camiseta y rompió el reloj. No, y se le perdió el reloj ahí. Combo completo. Le va a salir más caro el reloj que la camiseta ahora. Claro. No puede ser. No, le habrán movido el campo, no sé, ahí. Ya con una elegancia, mano a la cintura como todo penalero. Bueno, 13:22. Le tiene que culpar la cancha. Pero hay más. Breve pausa, ¿qué pasa? La cancha estaba blanda. La cancha estaba blanda. Había que usar tapones altos ahí. Breve pausa y ya venimos. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. La única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Primer gol del equipo paraguayo, tiro de esquina, sobre la punta derecha Roberto Acuña, buscando el primero del equipo paraguayo, muy cerca nuestra selección, presionando Paraguay, el tiro de esquina, viene el centro, pelota arriba, cabezazo, gol.
vuelta. Le vamos a anticipar a la entrada a los oyentes que están expectantes también del partido de hoy. Nosotros con Justita y Benicio iremos enseguida al Defensor del Chaco. En un ratito nada más. Hablan por vos nomás. Hablan por vos nomás. O si no, como dice un amigo, voy a poner un volante en mi espalda y manejar mi vida. Pero un ratito. No, yo voy más tarde, tengo cosas que hacer. No, pero una manera de decir nomás. Entre que salgamos 19 acá. 19 horas yo estoy dentro de la cabina. No. Voy a evitar el humo. No, antes tenía que entrar ya. Las 18 arrancamos. Lo voy a estar escuchando. Las 18 horas, profe. Vos te vayas a las 18, profe. A las 18:59. Muy bien, ahí nos vemos, Benicio, en el estacionamiento. Tano, ¿qué hora te vas a ir? ¿Pero 18? Vamos juntos de la mano. Todavía. Le dicen, no le crean a lo que están escuchando y que están viendo. Van a ir temprano. Negativo. Van a ir temprano. Bueno, Muy bien. impresión, ¿verdad? A ver. 0986780 escuchamos. Hola, equipo deportivo, 1 de marzo. Ganamos 1-0 con gol de Pita primer tiempo. Posiblemente le van a echar a Vinicius y Moseta. En Boazala se audio nemita y acá en basura iba. Estamos hablando de no racismo y ya comienza. Audio. ¿Qué tal, muchachos de la 780? Hoy reventamos. Tengo esa sensación de que sí vamos a ganar. Como quisiera tener un 30 años menos y estar en la selección, será. Ahora, de Vinicius en donde una vez vamos a tratar de gradería. Audio. Hola, ¿qué tal? Deporte Total. ¿Le puede decir a Benicio que lleve su manual, por favor? ¿Para? ¿Para qué? ¿A qué va a llevar su manual? No existe. Audio. Una vez más, la leyenda le saluda a Enrique Luis y a Jotita. Y ver ese video del profesor metiendo ese gol, yo creo que hay esperanza para hoy que podamos ganarle a poderosa selección de los bandeirantes. Sí, pero pues no Pero todo depende de hermano. los jugadores. Esto ya no es más cosa del técnico. Ya se cambió varios técnicos y este tipo tiene algo, por lo menos Alfaro. Algo le veo. Ojalá que no me equivoque. Por favor, Enrique Luis, pase mi audio que usted suspendió en los llamados por mí. No. Porque le dolía que le diga la verdad, ¿eh? No. Y bueno, envío un apretón de nalgas. Híjole. A Benicio. Voy a cortar. No. ¿Qué tal, los muchachos? Saludos de Ciudad del Este. Ojalá que se hagan sentir en Chalo, sobre todo ese Vinicio nunca será. Que le metan una patada así en Chalo ya. No que le golpee, su compañero profesional, pero no le lesione feo. Lo que le prenda a uno y para que se tranquilice el morochito. Esto es contra Vinicius, ¿eh? Sí. Pero no es. ¿Cómo se llama? No es por un acto de racismo. A él lo que se le tiene en contra por su forma. Por llorón. Por llorón. No, es llorón. No tiene nada que ver con el color de piel, compañía. O ustedes recuerdan el acto de racismo contra Ronaldinho Gaúcho, por ejemplo. Nunca. Jamás, porque era un. No, se lo aplaudía y todo. Un mago. ¿Verdad? Entonces un deleite. No es por color de piel. Un deleite. Es un provocador. Él mismo incita. Esa es la realidad. A ver, ¿el Real Madrid cuántos jugadores de color tiene? Y tiene. Rudiger, Sí. Mendy, Tchouaméni, Camavinga. Híjole. Hendrik. Ahora Hendrik. Pero lo saco a Hendrik porque Hendrik llegó recién ahora. ¿Cuándo uno de estos jugadores acusó racismo? Ha tenido a Makelele, por ejemplo. Lo tuvo a Claude Makelele. Nunca. Seedorf. Nunca. Él habla de que la selección española, o sea, de que España es un país racista y que no tendría que albergar el Mundial del 2030. Y él lo tiene a Nico Williams, o sea, España lo tiene a Nico Williams en su selección. Y el festejo de Hendrik, nadie dice nada por el festejo de Hendrik, por ejemplo. Bueno, seguimos escuchando a la gente. Hola, acá el problema no es Vinicius, es Vinicius. Vinicius Martínez, hermano, palpite y ganas. No. Muy buen detalle. Estoy de acuerdo. Vinicius, te digo. Tranquilo, Nacia. No estamos ni hoy día hoy de todo positivo. AMP, hermano. Tranquilo.
Bueno, pausa y ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llevate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Jotita y yo también pateamos la pelota, pero nosotros pusimos una pelota más blanda, desinflada, como para que fallemos, adrede. Ahí está, intentamos ahí. No, pues se fue en dirección. Esa es una pelota diferente a la que vos usaste. Pero a defensa de ellos, el profe estaba mirando cómo chutan y después se fue a meter. Además le pegaba con mi pie de tendón de Aquiles roto. Sí. En defensa de Jotita, él era lateral derecho. ¿A qué? Ya, punta cara, ya. Y cada vez llevaba más cerca la pelota y ni aún así. Ni aún así. Pero después Jotita me dio la mano. Por poco no puso la pelota ahí bajo el... Ahí va a intervenir Jotita. Ahí viene Jotita para él. Y sí, porque cada vez llevaba más cerca, te faltaba eso nomás ya. Bueno, entonces... Y me fui ahí. ¿Y te dieron la camiseta? No, pues. No, robó la camiseta, no es que le dieron. No, me dieron. No es que le dieron, robó la camiseta porque el que hacía... Lamentable. No vale por salió otra la pelota. Bueno, esta es una gota de humor que compartimos hoy con un auspiciante de la media cadena de comunicación, a quienes agradecemos por la buena onda. Sí. Seguimos con los oyentes. Escuchamos. Este Vinicio es como le dicen los gringos. You fucking nigger. Fucking nigger. No me interesa, no entendí. Hablan no fue nada contra en cristiano. No, profe. Vio los fútbol de salón, vio Luis Enrique, de punta cara allá. Sí, señor. ¿Otro audio? Hola, desea caridad. Luis Enrique Pérez. No, espera, déjale que siga, está hablando. 1-0 con gol de Isidro Pita. Vamos, Isidro. Luis Enrique Jotita Código. Sí. Está en otro lado, pero viene a escribir acá. Vaya. Ella ve como el penal de Luis Enrique. La mesa deportiva, ellos le tienen a Vinicius y nosotros le tenemos a Benicio. Crack. Cierto. Así hizo la rodilla después de chutar. Buenas tardes. Crack. Ojalá me equivoque, pero hasta ya chapala y en dejen de corazón buscar una mono a Vinicius. En dejen de juego especial, por más que le suplique. Y en de tabueteína ya. Pero ojalá que no sea así, pero. Fuerza para hoy. No. Hay que confiar. Audio. Buenas.
Hoy se festeja doble. Si le puede enviar saludos a mi hija Valentina Morel. Y vamos Paraguay, ganamos 2-0. Saludos a Valentina Morel, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades. Felicidades. Valentina. Hoy vamos a tener un equipo valiente en la cancha. La albirroja. Audio. Buenas tardes, muchachos. Como siempre, excelente la programación. Hoy creo que tenemos que aprovechar la pelota para Brasil por arriba. No es tan bueno que íbamos defendiendo. Tenemos que aprovechar los córneres, las faltas cerca del área. Volvemos al centro, cabeza y gol. Hoy vamos a ganar 2-1. Buenas tardes, Luis Enrique y a todo el equipo de Deporte Total. Hola. De la mega cadena. Sí, muy cierto lo que dicen ahí. Vinicius es muy llorón, por eso no se le quiere. Y de la misma manera, acá tenemos un llorón que se llama Benicio Martínez, a quien también no se le quiere. Llorona. No. Y para eso llama mi hermano. ¿Por qué no hacer la siesta con miel de abeja? Miel de abeja. Quiere meter otro lado su miel de abeja. En cualquier lado que mete la miel de abeja. Hay un miel de abeja para dormir también sirve. Hay un fata ahí. Claro. ¿Qué tal los señores? Como siempre, ayer censurado más de 7 veces envié mi audio y no se pasó. Pero bueno, vamos a aprovechar nuestro tiempo. Verde. Este es el que reza siempre. No. Oye, actitud positiva, nada de plagio. Ya tenemos al profe. Audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo Deporte Total. Le habla Antonio acá de Posada, Misiones, Argentina. Sinceramente tenemos muchos familiares ahí en Asunción. Les deseamos mucha suerte. Ojalá que la selección paraguaya juegue bien, gane, guste sobre todo y que clasifiquen para el próximo mundial. Y acuérdense, el último mundial ustedes fueron con el Tata Martino a Sudáfrica. Bueno, ahora con otro argentino van a volver a clasificar al próximo mundial con Alfaro. Saludos cordiales desde Argentina y que sigan bien, muchachos. Gracias, Antonio, desde Posadas, Misiones ahí en Posadas. Bueno, ojalá clasifiquemos con Alfaro. Otro audio. Muy buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país. Hoy estamos felices los paraguayos porque hoy puede ser un día histórico. Puede ser que ganemos nuevamente a Brasil en nuestra casa con el apoyo de la hinchada. Yo creo que Paraguay gana hoy 3-1 con goles de cabeza de Fabián Balbuena en el primer tiempo, de Isidro Pita y en el segundo tiempo el gol de Tony Sanabria. 3-1 ganamos hoy, muchachos. Arriba Paraguay, carajo. Está lindo el espíritu. Yo me pongo un 1-0 ya igual. Y sufriendo ahí. Con un penal. ¿Quién patea el penal? Esa, a favor. buena. El penal, ¿quién patea? Vamos a tener un penal hoy. Puede ser Diego Gómez, puede ser Enciso. Yo creo que es Diego. Yo creo que Enciso le gana. No, yo creo que Diego Gómez es más penalero. ¿Más penalero? Pita también ha logrado en su equipo. Sí, pero también, pero entre Diego Gómez y Enciso. Tercero Pita. Yo creo Diego Gómez. Audio. ¿Qué tal Deporte Total? La mejor programación de deporte del Paraguay. Hoy le ganamos 2-0 a Brasil. Ojalá. Hola, Deporte Total, ¿qué tal muchachos? Hoy ganamos con el gol de Almirón y ya se calla todo medio mundo. Vamos Paraguay. Nambilo será. 100 veces mal hace audio de WhatsApp. 100 veces, ojo más. Buenas tardes, primero. Otro audio. Buenas tardes, primero marzo. Con la cabeza de Luis Enrique Pérez, los relatos del Tano y los comentarios del profesor Benicio Ferreira. No, Benicio Martínez, perdón. Muy grande le va a quedar el apellido Ferreira. Pero bueno, sí, hoy tenemos que ganar medio a 0, pero ya ganar la mitad. Vean, ya ganar. Y bueno, saludo ahí al orejón. Gracias. Lindo. Audio. Buenas tardes, mesa deportiva. No sé por qué lo que... de no racismo ahí. Esperá, muchachos. Buenas tardes, mesa deportiva. No sé por qué lo que se ofende de Benicio que se le compare con el mono. El mono lo que tiene que estar ofendido si es demasiado más feo que el mono es. Ya no me meto. No te nervios, cosas que hacer. Por lo menos a esta hora sentarte a tomarte heremba, será. Pues,
Actitud positiva. No, pero esto Una y después vamos a una pausa. Esto no sirve. Buenas tardes, señores. Como de siempre, excelente la programación. Yo creo y quiero que ganemos por lo menos 1-0. No importa la cantidad de goles que hagamos, pero que ganemos. Y el Rey Pelé era una persona de piel oscura, pero todo el mundo le quería por la humildad que tiene. Y este Vinicius, sinceramente nadie le quiere porque es soberbio. Y Yargel la tipo. A la mañana la espejo y me vas a hacer cebolla y quina. Legalmente, porque iba ahí, será. Vamos a la pausa, Robert, ya volvemos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quiniero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Son las 13:41, estamos en 1 de marzo, la radio paraguaya, los mundiales 780M. Hoy estamos con la cobertura del fútbol. Después de deporte viene Mario Ferreiro ya con la previa al partido Paraguay-Colombia. Mario Ferreiro y todo el equipo, con la Bella Sole, con Juan Fariña y con Blas Barrios. Después de Mario ya viene Jorge Ratti con Michel Benítez, que maneja todas las estadísticas. Se va a sumar también Gianluca ahí con Denise, también ya una previa al partido. Gustavito, quien les habla, ya estaremos ingresando nosotros del Defensor del Chaco para que después, ya en forma ininterrumpida, solo el equipo de Deporte Total desde las 6 de la tarde esté comandando la batuta. Pero no se muevan del dial, quédense en la 180, quédense en Mega TV. La previa al partido Paraguay-Brasil continúa con el equipo de Mario, después con el equipo de Jorge Ratti. A ver. Audio. Una pregunta: en caso de que Paraguay, el público paraguayo incurra en la falta de racismo, ¿qué tipo de multa estaría imponiendo la FIFA? Creo que directamente era, porque es la que está organizando esta eliminatoria. O a través de la Conmebol. ¿Y qué tipo de sanciones es lo que estaríamos recibiendo? Y de acuerdo a cómo se produzca, hasta puede ser pérdida de puntos si hay una... De acuerdo a la gravedad del caso. A la gravedad del caso. Audio. Don Enrique, ella me llegó a la partida no se suspende y acá llegó un delivery en mi trabajo y con todo que se suspendió el partido. Hay que aclarar nomás otra vez a los muchachos. Razonable, no se suspende el partido Paraguay-Brasil. Se juega hoy 20:30 en el Defensores. Audio. Buenas tardes, Luis Enrique, emocionado y a full, a modo albirrojo, total apoyo a la querida albirroja, fuerza, fuerza, fuerza. Y para usted también, Luis Enrique, que tengan feliz transmisión como siempre. Gracias. No, es día del plagio, pero para que vean que yo no censuro, vamos a pasar el audio. Yo sé que estamos en modo selección, pero traigo calentita información. Bueno, no sé si información en realidad, más rumor, porque está por confirmar. Varios allegados a Zapac ya le hicieron saber que si Cerro planea ser campeón, Manolo se tiene que ir. Ya algunos de ellos hablaron con el emperador y que está expectante nomás. Y cuidado, porque el partido contra Libertad puede ser el punto y final para Manolo Jiménez como técnico de Cerro. Que habría que ver también si él tiene ganas de continuar, porque perdió un ser querido y no es fácil recuperarse de eso. Así que cuidado, puede haber cambio de timón en Cerro. Perdemos 2-0. Bien. No, Piondé, bandeirante. No, Piondé, sacoleiro. No, pará. No, lo mejor efecto Benicio en su pronóstico.
¿Cómo te vas a tirar ese mensaje? No, Pío. Tano, no le vayas a defender esa coleira de cuadro. Dale, seguimos. Qué loco la gente. Mita y acá en Guazú. No, así no. Mandibulín. Mandibulín. Aparte que te dicen acá en Guazú, de Chucky entonces. Deja que hable. Ana, yo también quiero hablar. No, deja escucharle. No, si no voy a actuar como inicio, voy a... Río Paraguay, alentamos siempre. Hoy se gana a mi pesa puca eso de la Iguazú. Porque Opeya parece estar a punto y eso es doicoy. En guaraní si le decimos. Bueno, después. No des ideas. Audio. ¿Qué tal, pendejo? Va el aporte. Al pelo. Este cerrita que tiene la voz de caracol con asma, apenas habla. ¿Quién quiere hablar de Manolo? Hoy contamos con la selección, será. Vamos a ver, será. Estaban Jotita. Profe querido, vos sos el único Vinicius. El único number one. El king. Que pucha, y vos, Luis Enrique, cortarle la onda a la leyenda. Está celoso, quería ser cronista de Libertad y le elegiste a Samir Abubakar. Véanse, fuerte Paraguay. Mira, Abubakar. Samir Abubakar. ¿Después? Hola, buenas tardes. Te hablo de Soldati, Buenos Aires. Un gusto ver y escuchar a Benicio Martínez. Un prócer del periodismo paraguayo. Gana Paraguay 1-0 con gol de Pita. Vamos, saludos. Encarnaceno, pero vive en Buenos Aires. Gracias, Saludos. Encarnaceno. Gracias, Encarnaceno. Pausa y volvemos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Muy bien, hoy va a estar con nosotros Wilson La Cuca Oliambre en los controles del partido. Wilson La Cuca Oliambre para Paraguay-Brasil. Respaldando ahí la tarea con Gianluca y con Robert Jiménez. A ver qué dice la gente. Escuchamos. Ina Pepe, no mi yogur de ajore. Ya ganaste ya 2-1. Sufriendo, pero 2-1. Enrique Pérez, no llama a trancar la camiseta paraguaya. 25.000 veces voy a hacer peche, o sea, como ande peche ahí en la bodega. Opa. Enrique Segovia, este de Toledo, España, está llamando. El mismo. Audio. Buenas tardes a la gran mesa deportiva. Paraguay. Paraguay, ¿cómo te quiero, Paraguay? Vamos, Paraguay, carajo, que hoy ganamos medio gol. Con medio gol pasamos. Vamos a estar entre los mejores. Vamos a ir escalando con los muchachos. Vamos todos a alentar a nuestra querida y sufrida selección. Desde Uruguay, tu legiones, Benicio. Estamos acá, atentos. Cuando ustedes llamen, estaremos ahí presentes. Vamos a demostrar que tus legiones siempre están, que somos fieles a vos, Benicio. Vamos, un abrazo. Vamos todos al defensores hoy. Pero cada vez más lejana tu legión, ¿eh? Hoy mi mítico ya. Cada vez más lejos también. Y quiero vivir más por el interior que acá. La distancia no es... Si todos son del interior, hermano. Y Gran Asunción. Tranquilo, ¿dónde estamos? Vamos, Paraguay. Mañana medio gol a 0. Fuerza, Albirroja. Audio. Qué país generoso somos, será. Empatamos contra Uruguay y ya todo, ya campeón del mundo ya otra vez será. No, nadie dice campeón. A la pucha será. Ay, cómo te quiero, Paraguay. ¿Qué tal la mesa de Deporte Total? Excelente el programa. Hoy Paraguay gana 2-1. El gol Valbuena de cabeza
de un córner, y el otro Almirón. Se va a sacar la mufa hoy Miguel Almirón. Carucha. Vamos Paraguay. Y el gol de Brasil, el 2-1 para Brasil, mete un tanto de Brasil, mete Marquinhos. Vamos, un abrazo, profesores. Mandibulín, vos que tenés la orejona, no escuchaste nada por ahí en los pasillos, lo que podés escuchar todo. El probable equipo de la selección. ¿En la radio? Audio. Cago faltan los hueconetas que opinan de estupideces. Hoy le ganamos al feo de Vinicio y su equipo 2-0. Y al chulo de Vinicio un saludo enorme. Mira vos. Casi. Tus legiones. A tu favor estaba, profe, vos casi le retaste atrás. No, tranquilo, no. Después hablamos nosotros, privado. ¿Sí? Varón. Hoy mi fe es más grande que la oreja de Martín. Buenas tardes. Paraguay pierde 5-0. Autos únicos se hacen de muchachos. Y después dicen que yo censuro los audios. No. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. Fuerza para todos ustedes y para el Albirroja. Me gusta el equipo, me gusta. Excelente. Y otra cosa para el señor Martínez. Quiero que le da un pronóstico negativo. Porque vos siempre sos negativo del equipo. Tranquilo, bueno, para eso no me gracias. llamaste. Hubiera hecho la siesta, no hasta ahora. Pues está bien. No, es negativo, señor. Solamente que no acierta nunca nomás. Sí, simpático, Tano. No, y te estoy defendiendo. Tenemos todavía algo con Robert y ya volvemos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque, la mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales, seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más XY. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Muy bien, estamos de vuelta. Ya en un ratito llega el equipo de Mario Ferrero para continuar con la previa. Después vendrá el equipo de Jorge Ratti, ahí con Denis, con Nichel, para acompañar la previa de la selección paraguaya y el partido de Paraguay ante Brasil. Queremos agradecer a la empresa Dallas. Estuvieron hoy por el complejo de la media cadena de comunicación, por nuestro holding. Nos trajeron sus productos y también regalando camisetas para alentar al Albirroja. Así que a la empresa Dallas, muchas gracias por compartir con nosotros con buena vibra. Así que a todo su equipo de trabajo, al equipo de marketing de la empresa Dallas, han sido bienvenidos y los esperamos para otro acontecimiento similar. Muchas gracias a la gente de Dallas que formó parte de este milagro que se dio. Sí, efectivamente. Escuchamos los audios. Simpático. ¿Qué tal? Profesor Benicio Martínez, Luis Enrique Pérez, el relator número 1 del Paraguay. Saluda ahí a los panelistas, les saluda a Gustavo. Yo seguramente soy más fiel que ese oyente que recién dijo que es. Yo soy más fiel de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Y estamos siempre en contacto y en audiencia con
el canal y la radio por siempre. Fuerza para esta noche y que todo salga bien y que gane Paraguay. Este es nuestro amigo Gustavo Ríos de Iguazú. Gustavo, sí. Abrazo grande, Gustavo. ¿Audio? Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan Eduardo Jotita, ¿qué tal será? Comentanos un poco, por favor, este golazo de Paraguay en los 48 será. 48 minutos del segundo tiempo, Paraguay-Brasil empatan 0-0. Gatito Fernández juega con la mano con Gustavo Velázquez, se va Velázquez, juega para Villasanti. Carga Paraguay, se va Villasanti, juega con Dieguito Gómez, se va Diego Gómez, juega para Enciso, tiene el gol Paraguay, se va Enciso, el centro, medio, entra un hombre, cabecea, gol. Gol paraguayo, qué golazo. Gol paraguayo, el vikingo. El centro perfecto de Julito Enciso para que Isidro Pita diga: aquí estoy, señores, en Asunción nosotros mandamos. Y Paraguay se pone al frente en el marcador. Paraguay 1, Brasil 0. Jotita. Espectacular el oyente, pero no están mis contratos. Sí. Qué bárbaro. Cuidado con el oyente. Puede ser un poquito antes, del 48 de segundo tiempo, medio. Hermano, lento también, Esto se disfruta más también. Pero igual vamos a festejar. Se disfruta más. Bueno, un saludo para Agustín Andrada, que nos está viendo y nos está escuchando. Fuerza, Agustín. Gracias por el acompañamiento de siempre. Un gran amigo de años, de toda la vida, Agustín Andrada. Dos últimos. Allá poseen tiene pedido especial de la que me va a marcar una Vinicius. Sí. Primero, hago estos trozachos, estos bobeos, cabeza tarde. Voy a buscar cateado, sobraseo, donde ya rabia, yo hago esto, lluvia, tu piga, te tomo un pollo. Ay, la verdad. Oye, se estaba pensando. Ya pues, está entre 10. Otro. Audio. ¿Qué tal, señores? Saludos a la mesa. Soy Enrique, Jotita, Altano. Profe, tus legiones. Estamos esperando la entrada para que nos reparta de tu parte para ir al defensor ahí, profe. Bueno, yo le voy a avisar. A 18 vamos a convocarnos ahí, todos ahí en Carlos Antonio López. Ya. Bueno, nos estamos despidiendo con buena vibra, con los mejores deseos, con las mejores Estuve ganas. reflexionando. Sí. Y finalmente he decidido pronosticar el partido de esta noche. Está loco. No, vamos. Chao, vení, Mario. Está loco este señor. Mario, vení. Vení, Mario. No, está loco, vení. Malo lo que joder. son. No. Malo conmigo, hermano. Vamos, Paraguay, para todo el mundo. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, tus hijos son el varón y campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo siempre va. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.